Suscríbete a La Panterita. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenos días. Germán Cafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, niño? Buen día para todos. Víctor Villalba. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Francisco López. Buen día, niños, saludos para todos. Carlos Alberto Quise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, saludos cordiales a todos. Algunos están hasta desempolvando ya sol y roja. Mira, tan rápido los muchachos se están subiendo. Que no sea modo... ¿Cómo está Darío? Bien, Jorge, buen día, saludos a todos. Me tocó ver alguna birroja ya por la calle. Si no nos clasificamos hoy la vamos a multar mañana. Algunos compañeros hasta vinieron con salir roja. Para que aprenda. Sí. 17 horas hoy el partido ante Argentina. Ayer nos tocó hablar, es en principio un poco más exigente lo de Argentina que Brasil, de lo que vimos hasta aquí, pero son partidos y partidos. Habrá que ver. No hay ninguna baja en Paraguay, ¿verdad? No se reportó ningún. Están todos ok, sí. Decía Sofara ayer. Y en Argentina, Luján, el central, y Barco. Y hoy anunciaban que Barco tiene 2 partidos de suspensión, así que ya no juega ni la última fecha. Por esa irresponsabilidad que cometió ante el jugador venezolano. Se tiraron la pelota, ¿verdad? Sí, se lanzaron la pelota. Una manera muy infantil de dejar a tu equipo con uno menos. Y encima ya no juega hasta el final. Ese jugador de Venezuela también tiene 2 fechas de suspensión. No jugará con Paraguay. Contra Paraguay, exactamente. Pero si hacemos la comparativa, obviamente Barco pesa mucho más para su equipo, probablemente. Sí. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Coincidentemente, también en futsal FIFA se dan los 4 protagonistas. Sí, exactamente. Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina. Ayer clasificó Paraguay. Venezuela clasificó por el desempate directo con Chile. Igualdad de puntos, pero le había ganado la primera fecha. Y la semifinal va a ser Paraguay ante Argentina y Brasil ante Venezuela. Pero ya los 4 clasificados. Los mismos cruces que se dan en el sub-23 también. Sí, exactamente, porque así se va a dar hoy. Es una coincidencia que se está dando en el fútbol chico y en el sub-23. ¿Será coincidencia o será una realidad, un cambio? Porque Venezuela está creciendo. Venezuela está bien en eliminatoria también. No existía Venezuela a nivel de fútbol dentro de los 4 o 5 mejores. Cierto. Y hoy lo ves a Uruguay afuera, lo ves a Colombia afuera. Y hoy Venezuela va a tomar todavía un tiempo para que eso se traslade a la mayor. Sí, seguramente. Pero eso es un síntoma. Sí, puede ser un comienzo de un cambio. Allá por la década del 90, Venezuela hace un gran trabajo en divisiones menores, apuntando a clasificar a una Copa del Mundo que hasta hoy no logra. Así se manifestaba su famoso presidente, que no recuerdo el nombre del presidente de la Federación Venezolana, pero a sus pares les decía que en 10, 15 años... ¿Esquivel puede ser o no? Esquivel era uno de los históricos. Entre el 2002 y el 2020 vamos a estar 2010 vamos a estar los mundiales. No se clasificaron, pero sí hay que reconocerle que Venezuela creció futbolísticamente, ha hecho un torneo juvenil, no sé en qué temporada, peleando el título de la Copa del Mundo. Sí, con Inglaterra vicecampeón. Y tiene muchos jugadores técnicamente muy buenos que están jugando en Europa. Sí. Es decir, si uno compara Paraguay con Venezuela con jugadores que militan en equipos de élite de Europa, Venezuela no saca ventaja. Es decir, técnicamente nos han superado y últimamente ya no le ganamos tan fácilmente como era antes. Es decir, indudablemente que crecieron, que invirtieron en eso, hicieron un trabajo. Después no hubo seguimiento a aquel trabajo y se truncó un poquito, pero no nos debe sorprender la campaña que está haciendo y ahora en la eliminatoria con Batista también, ¿no? Sí.
Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Aquí mirando un poquito, ayer hablamos con el doctor vicepresidente Cerro. Agüero. El chino Agüero. Comienza a poquito a moverse la fiscalía. Ya están en búsqueda de las cabezas de los grupos y era hora, porque cuánto pasó del partido y no había hasta aquí, por lo menos comenzaron con los allanamientos. Pero no del partido, detenidos, o sea, lo que pasó en las gradas. Sí, pero no, es la situación para los detenidos, digo. Esto está identificado de antes. Claro, no antes. Es que ¿Cuánto pasó del tiempo? Yo digo del juego del suceso, del juego, o sea, del día de. Sí. A que ahora se realice eso. Pero los datos de quiénes son lo tienen ellos de antes, ¿no? Es que claro, sí, con la foto que se descubrió en el partido. Es otra cosa, que estos están y trabajan según la fiscalía para el plan Rotella, los deben tener de antes, no de ese día. Es decir, si no estamos hablando nos quieren disfrazar la noticia, pero ¿por qué no lo agarraron antes? La pregunta. Sí. No es que porque se pelearon el domingo lo van a agarrar ahora. Estos ya estaban, ¿cómo se dice? Ya era de días, de años, tiene su tiempo. ¿Por qué no le agarraron otro tema? Ahora salió como a la luz y se destapó, pero claro, un tema de hace rato. Recuerdo lo que dijo, que me sorprendió bastante lo que decía Guillermo Alonso, el líder de la plaza. Acá dijo, nosotros nos molestamos porque vimos que el autor de un disparo de un supuesto homicidio estaba del otro lado. Estaba en la otra barra, o sea, imagínense alguien que está acusado o con ese antecedente. Y es un grupo que en principio ya no estaba ingresando, después comenzó a ingresar otra vez. Y ojalá que pronto tengamos noticias buenas de parte y que esto continúe de verdad. Si en verdad queremos erradicar, hay que decir a los dirigentes que dejen de cooperar con ellos. Así de fácil, Todo lo que dicen, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero no nos podemos engañar nosotros que no tienen nada que ver. Al día siguiente tuvieron que sacar las banderas y los bombos, y en Olimpia también guardan, y en Luqueño también guardaban, no sé si siguen guardando o no tienen. Pero esta es la realidad. Ellos tienen, es la hinchada oficial, hasta ahí, hasta ese mote le dan. Sí. Estamos con Darío Fabro, nos pasaron un dato y queremos corroborar. Te saluda Jorge Sosa, estamos aquí con Víctor Villalba, Germán Cafa, Carlos Quise, Francisco López. Esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bien, muy bien. Darío, en las últimas horas nos informaron que Colo-Colo está mirando el mercado paraguayo en búsqueda de un delantero. Nos hablaron que Guillermo Paiva está en el interés. ¿Estás trabajando en eso más exactamente, Darío? Sí, así es. Ya le entregamos la carta al presidente, la carta de intención. Así que estamos viendo la posibilidad de poder destrabar un poquito algunos detalles que tiene y poder estar con muchas ganas de afrontar esta posibilidad también. Inicialmente sería compra, préstamo. ¿Qué desea Colo-Colo? Préstamo, en principio préstamo, así que, pero un préstamo importante y nada. Con lo difícil que es que un equipo tan grande también, porque es equipo grande, pero ponga los ojos en un delantero como Guillermo, ¿no? Que tiene un potencial enorme. ¿Cuál fue la recepción de la gente de Olimpia? ¿Con quién llegaste a hablar del club? Bueno, hablé ahí con la gente, con los directivos, con el presidente, con el director deportivo. Y obviamente, claro, hay una postura ahí muy respetable, entonces estamos tratando de ver si se destraba, si se soluciona eso para achicando la diferencia, más que nada, ¿no? O sea, la postura es de venta, no es que dicen no puede ser transferida, sino venta. No, accedió, en este caso accedió a un préstamo muy alto, pero... A préstamo alto. Sí, muy alto. Pero sí, bueno, estamos con el tema de la opción, ese es un detalle que en el transcurso de estas horas ojalá se resuelva. Correcto. En este caso estás
como representante del jugador, o Colo-Colo te busca y te dice queremos un delantero del rasgo de él? ¿Está como intermediario? ¿Cómo viene la figura aquí, Darío? Y un poco de las dos cosas, porque el chico en este mercado lo trabajé en 2 o 3 lugares. También trabajo con gente en Colo-Colo. También trabajaba con la gente de Colo-Colo y lo acercaste. Porque en principio creo que Regis también estaba allí manejando al jugador, pero se puede traer una oferta del exterior sin problema en estos casos. Sí, yo lo primero que hago siempre es consultar a los jugadores desde el día 1. Le consulto al jugador con quién trabaja, si trabaja solo, si tiene... A ver, te estamos perdiendo un poco allí la comunicación, Darío. Creo que te moviste un poco. Cerca del... Hola, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, te decía que por lo menos yo, siempre que tengo la intención o que veo que hay una posibilidad de un jugador, consulto o digo, a ver con quién... ¿Y el deseo del jugador cuál es, Darío? ¿Qué dice Guillermo? Sí, el jugador, la posibilidad le gusta mucho. Entonces, le gusta mucho. Por eso, sí, le gusta mucho, es una posibilidad nueva. A ver, mi opinión en este caso no cuenta, porque sería egoísta decirlo, pero necesita cambiar. Yo siento que necesita un cambio de aire, es un jugador con un gran potencial, pero que evidentemente las cosas por ahí no son las que él desea en este momento. De pronto a veces no se te da, y bueno, eso es lo que viene sucediendo. De todos modos, es un jugador que está en un gran club y que tiene unas grandes condiciones, entonces por eso también nos gusta el equipo tan grande, ¿no? Correcto. Por momentos te perdemos, pero la importancia del valor de la nota, decía el deseo del propio jugador de ser transferido, de tener minutos, de ir al exterior, bien decía un equipo campeón también, ahí como Colo-Colo, lo que significa todo lo que está encarando de cara a este semestre también. ¿Ahora me escuchás bien? Ahora sí de vuelta. Ahora mejor, sí. Bueno, nada, sí, es como decís, o sea, creo que él, no es que siempre uno desea cambiar, sino que en el caso de él, por ahí lo ha intentado muchas veces y inclusive se ha cruzado con situaciones como favorables, como este año que iba a ser titular, que iba a tener minutos, y de repente jugó poco y después otra vez lo mismo, ¿no? Que bajó otra vez al banco del suplente. Entonces, esa situación cuando se repite, uno de pronto siente que puede cambiar de aire y que cambiando de aire le iría mejor. De todos modos, igual no quiero ser irrespetuoso porque Olimpia, él es un valor del club, entonces Olimpia sabe valorarlo y de pronto si sabe los momentos, sabrá si se tiene que ir a préstamo o no, si quiere 10 millones de dólares o no lo sé, eso me parece bien que lo valore, pero de pronto una posibilidad de un equipo tan grande es como para pensar, y la verdad que sí, el club lo está pensando. De hecho, faltan, como te digo, algunos detalles que si lo logramos podemos conseguir eso gracias a la buena voluntad. Correcto. Darío, lo que te quiero preguntar, y apuntando a lo último que decías, el jugador se siente frustrado a esta altura, o sea, él te pidió agotar las instancias para salir por este tema que bien manifestabas, parecía que se perfilaba como la opción 1 y al final jugó muy poco. ¿Lo notaste así decepcionado de cómo arrancó con posibilidades este semestre? No, porque ¿sabés qué pasa? El trabajo por ejemplo, con Colo-Colo hace varios meses que se está haciendo. Entonces se estaba haciendo en base a lo que era una venta y de pronto también hubo muchos movimientos, ¿viste? Se cambió de entrenador, él estaba enfocado para el otro entrenador que tenía Colo-Colo, después hubo cambios, hubo que esperar que asuma, que evalúe el plantel, entonces que transcurrió prácticamente, no sé, 2-3 meses y no es que ahora ahora está pidiendo él de salir, no, eso... Inclusive el deseo siempre es que le vaya bien a todos, ¿no? Y que en este arranque no fue el ideal, está claro, se cambió hasta de entrenador, entonces más que nada por eso, no es que afecta a él solo o que él buscó. Él hace su trabajo, de pronto a veces le toca estar, a veces no le toca estar, pero sí, como se dan las cosas, de pronto, o como se dieron en este caso, es favorable para un cambio a un equipo tan grande, ¿no? Eso es una buena oportunidad. ¿En este momento sentís que están cerca de cerrar la negociación o todavía hay mucho camino por recorrer? ¿Todavía están a mitad de camino, por así decirlo, para convencer a Olimpia?
Y sí, un poco más de mitad de camino, pero estamos cerca. Yo creo que estamos cerca, sobre todo porque hay buena voluntad de todas las partes. O sea, esto es para mejor para las tres partes, sacame a mí. O sea, las tres partes, los dos clubes y el jugador. Es una mejora en un montón de cosas y una oportunidad nueva que siempre, viste que un cambio de aire uno lo toma de manera positiva. Creo que es por ahí. Germán. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recién hablaba de que hay unos mínimos detalles como para que se pueda dar esta operación. Si nos puedes contar cuál sería hoy la traba de que no esté, digamos, confirmado todavía la transferencia de Paiva al Colo-Colo. Bueno, a ver, contar esos detalles es un poco incómodo, pero no quiero... Por encima, por lo menos. Sí, no, es el tema de la opción, porque lo demás está todo aceptado. Está todo arreglado, el salario, el préstamo. El tema de la opción es un poco lo que estamos viendo si se pueden acercar los dos y nada, detalle no menor, pero sí de pronto es algo que siempre hay que tenerlo de entrada claro, porque tanto por el jugador, si hace una buena campaña, que no haya un malentendido y que después sea un mal negocio, ¿entiendes? Sí, se entiende clarito. Darío, ¿y cuál es la opinión de Jorge Almirón, el nuevo técnico de Colo-Colo? ¿Él dio lo que es ya para que se haga? Así es, sí. Nosotros ya presentamos la carta en Olimpia, la carta de intención de Colo-Colo anoche. Así que estamos esperando. Bueno, yo ya hablé con ellos igual, pero creo que conociendo o estando del lado en el medio, veo que están un poquito lejos las dos cosas. Colo-Colo se va a acercar, evidentemente, y Olimpia debería por ahí, si es un poquito flexible, si está en la buena voluntad, se acercan y se cierran. Perfecto. Darío, o sea, siempre es una posibilidad de, como te digo, de cambiar de aire, de buscar que ese jugador, porque obviamente que uno confía en las condiciones que tiene el chico y nada, solamente a veces veo que falta esa explosión, que mismo, no es que lo digo yo, sino que mismo ha salido del club, todo eso que el entrenador anterior y toda la confianza que tenía en que él pueda explotar, como se dice, ¿no? Darío, ¿y cómo está el mercado en la actualidad? ¿Algún otro jugador, la intermediación, alguna otra oferta que tenés por allí para otro jugador? Y, a ver, es difícil este mercado. Hice algunas cositas, pero a mí no me gusta cantar el gol así. Esto me reincomoda, porque obviamente atiendo, porque sé que bueno, que se dio así en este caso, pero nada, prefiero siempre que sea gol y después hablar o no hablar y mantenerme siempre no como en otras épocas, que por ahí estuve muy expuesto, entonces no quiero repetir eso, pero sí, claro, estamos trabajando. Estuve un tiempo alejado, ahora volví en este libro de pase a trabajar de lleno en el fútbol, así que estamos moviendo algunas cosas con gente de acá, con empresas grandes, así que bien. Un gusto, gracias Darío por este momento, muy amable. Un saludo a la mesa, que estén bien. Gracias. Darío Fabro, y esto último, Colo-Colo en el interés de Guillermo Paiva. Y mirando los medios chilenos, se suma igualmente Alex Arce. Quieren también a Alex Arce, solo que en el caso de Alex Arce, hoy está en un momento... La cotización mucho más alta. Uno de los dos seguro. Los dos. ¿Los dos quiere? O sea, no uno, o sea, un delantero. Pero lo de Arce es $3 millones, o sea, más de eso es difícil. Lo de Paiva, al ser préstamo, creería que es menor. Sí, pero su opción también no va a bajar de 3 millones. Eso sí. Paiva tiene condiciones. Que no lo hayan podido explotar en Olimpia es otro tema. Porque si no tuviera condiciones, Colo-Colo no le... No, te voy a decir eso. Por algo se fija un equipo como Colo-Colo. Tiene Colo-Colo y el entrenador, por ejemplo, que dio el ok. O sea, que lo conoce, que sabe y le gusta. Y es que es difícil conseguir un 9. Difícil. En América está todo el mundo 9 y central por izquierda. Nadie no se encuentra, no hay. Hay escasez. Sí, cierto.
En Altagracia Parque Hotel Tradicional Cena de los Enamorados, chef especial show musical miércoles 14 de febrero desde las 21 horas, pagando con tarjeta crédito familiar 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986 400 550. Altagracia Parque Hotel, tu mejor opción para el Día de los Enamorados. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficio con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 30% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Y habría que ver aquí qué pasa, porque presentó la carta oferta, decía. Olimpia no debería venderlo. Es decir, préstamo. Es una oferta. No, bueno, comprame. Hoy un préstamo máximo pueden pagar 500.000, que es un gran préstamo para el fútbol de Sudamérica. Pero Olimpia necesita, no tiene otro. Es decir, si quiere que hacer una campaña, vos le das por 500.000 y perdés la Conmebol, el partido de Conmebol, y está fuera de nada. Así. No hay otros 9 de la característica de Paiva. Ahora, ¿por qué no rinde? Este es otro tema. Al Olimpia, porque Chiqui intentó con aquella declaración y todo a ver si lo desafiaba, un montón de situaciones, hay que ver por qué lo dijo y en qué momento, y lo otro, que no juegue porque no lo ve bien en el entrenamiento, y todos los entrenadores terminan protegiendo al futbolista. Si te ve bien te va a poner, si te ves mal no te va a poner, así de simple. Carlos, pero teniendo un jugador con las cualidades de Paiva, que no está rindiendo, por H o B motivo no rinde, por algo no juega, no es momento como para que el mismo cambie de aire, pueda entrar un dinero al club y bueno, y a futuro, si él rinde, poder venderlo. Sí, digo, no sé. No, si a vos te fuera bien en el campeonato o en la competencia que está, tu razonamiento es correctísimo, claro. Pero hoy no te va bien. Claro, pero quizás saliendo y cambiando saliendo de la zona de confort. Vos sabés que cuando uno sale de la zona de confort, sí, está bien, pero se exige más. Pero tu prioridad no es él, tu prioridad es el club, la institución. Por supuesto, bueno, entonces, si es el que tiene más condiciones de todos los 9 que tenés, déjalo. Ve que, déjalo, pero no está rindiendo, no rinde. Pero tenés que hacer que rinda. No puede ser que no le encuentren la vuelta. ¿Entendés? O si no, va terminando un proyecto y chau, ahí sí. Ahora, a no ser que ya crean que ya intentaron de todas las maneras y de todas las formas. Que agotaron la instancia. Que agotaron ya está, hasta ahí llegó este muchacho. Tuvo un pico de buen rendimiento en el arranque del 2020. El año, en aquella Libertadores donde juega fase previa. Ahí yo le vi contra Julio Cáceres. Contra Nacional, el primer partido contra Sol, no jugó mal. Recibió poco juego porque Olimpia no es contra Sol fue. Contra Sol la primera que jugó 70 minutos, que a mí me sorprendió que lo haya sacado, pues sí, estaba más flaco, tiene más cintura de lo que había tenido, y el otro día en 10 minutos hizo una contra fantástica, definió mal, pero corrió 70 metros, cuando después de correr 70 metros definí, el margen de error aumenta. Pues ya te llega cansado. Claro. Pero ese tema de la confianza que varias veces hablamos que le daba Arce y que al final no juega, ese no le puede haber frustrado más al jugador como para pedir él mismo un cambio de aire o no. Si pide cambio es porque no te animás a enfrentar. Hasta ahí llegaste. Quizás se da cuenta que y hasta ahí llegaste. Es la fácil. El jugador tiene que pelear por el jugador, no es el entrenador el que te pone. El jugador se pone y se quita. No es porque entrenaste bien una semana a jugar si sos suplente o 2 semanas entrenar. Pero si entrenás bien entre un mes y medio, te van a poner, te van a buscar el puesto y te van a poner. Porque si vos estás bien y si vos rendís, vos le vas a hacer ganar. Es decir, vos sos parte de eso y te van a buscar el lugar, suponiendo que el que juega en tu lugar ande bien. Claro. ¿Entendés? Entonces, es así, no juego, me voy. ¿Y quién te dice que vas a jugar allá? Claro. Porque no hay garantía, es tu rendimiento, tu garantía. Aparte, si sigue así, por ejemplo, con esa misma actitud que... porque uno supo de cosas de Paiva fuera de lo futbolístico, que lo fueron quitando. Por eso yo decía a veces de salir la zona de confort, del entorno, ver que quizás en otro lado no puede hacer lo que hace acá.
porque va a tener más ojos encima, va a tener menos... Pero mira que tendrá la misma exigencia por lo que representa el club. Bueno, pero al exigirle y el ser extranjero, digamos, vos sabés que el extranjero siempre te exigen el doble. Quizá ahí asiente y rinda. ¿Cómo capaz que no? Agarre conciencia. Depende de su mentalidad. La personalidad es la mentalidad. La mentalidad. Si él no tiene mentalidad, hasta ahí llegó. Sí, eso sí. Él es el que tiene que... Él llegó hasta un límite y ese paso para consagrarse, porque por condiciones, si él mostrara siempre lo que él insinúa, es jugador hasta de selección paraguaya. La conexión está, el tema de la cabeza. Mental. El técnico le lleva hasta un límite, después tiene que poner él su parte. Eso nomás es. Y no es porque cambia. Acá también, si el cambio va a jugar en Olimpia titular, si él se propone. ¿Qué significa proponerse? Sacrificarse, cuidarse en la comida, dormir las horas necesarias, el descanso, y eso mismo tiene que ir a hacer allá. Sí. O si se va, ¿no? Y si hacen Olimpia también termina jugando, no hay otro que le pueda comer el puesto por ahora. Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bachía y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Sí, aquí me responde alguien que está cercano al entorno y dice que así como están las cosas, no. Por este monto que ofrece Colo-Colo, no. Porque quieren, pero hay una carta oferta. Sí, eso es cierto, eso es real. Pero por este monto, ellos consideran que es muy barato lo que Colo-Colo quiere pagar por Paiva. Y exactamente, y ahí vuelvo a lo que decía Darío Fabro, de que están a mitad de camino, un poquito más a mitad de camino, porque en realidad Olimpia quiere mucho más en la opción de compra que le quiere poner al jugador. Y Colo-Colo ofrece muy poco. Muy poco, y ahí es donde hoy por hoy no hay caso. Así con esta oferta no se mueve Guillermo Paiva de Olimpia. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y da fines de semana de febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751 casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Golazo de Damián Bobadilla, no sé si ganó su equipo al Agua Santa 3-0, marcó el primero. Sí. Y es un jugador estimable de condiciones que si tiene eso, Carlos, me parece que le va a ir muy bien a su fútbol. El disparo de media distancia, si se anima. No, tiene muchas condiciones Bobadilla. Además de aquellos mediocampistas que pisan el área, define bien, no tiene problema de perfil, le pega bien de media distancia. Este tipo de goles ya hizo acá. Tiene condiciones, tiene que asumir la responsabilidad, que es lo que todavía no nos mostró a mí particularmente, no a mí, sino dentro del análisis todavía en materia pendiente. El jugador, para consagrarse, y eso sirve para todo, tiene que jugar bien el partido. Es decir, vos tenés que jugar bien un clásico, vos tenés que jugar bien un partido decisivo, vos tenés que jugar bien ese partido que te marca la diferencia en el campeonato. Ese es el futbolista que ahí vos decís, está confirmado, ya está. Porque hay muchos jugadores que juegan bien cuando está ganando 2-0, 3-0, y eso engaña. Hay mucha gente que se guía por eso. La jugada que hizo, ¿cómo está el partido? 3-0, a la mierda. Y cuando estaba 0-0 hizo la jugada, no. Todo eso tenés que mirar. Entonces a Damián todavía le falta ese partido, y sobre todo cuando vos jugás bien un partido de esa naturaleza, te entra una confianza mayor aún, porque ya probaste algo que vos sabés en tu intimidad, que la tenés pendiente. Lo mejor que te puede pasar es jugar un gran clásico. Ese es tu punto de partida. Es el que ¿Por qué Richard es adorado por los hinchas de Olimpia? Tu consagración, por decir así. Por los clásicos juega bien. Partido caliente. Claro. ¿Entendés? Y eso es válido para todos. Y en el caso de él, igual, desde el lado de la confianza le viene muy bien. Sí, totalmente. Paulita, segundo, tercer partido que haga un gol. Hacer un gol. Porque él todavía no ganó titularidad ya. Está jugando más bien como opción de recambio. Redactándose, a pesar que cuando hablamos pausadamente entendemos el portugués, menos cuando habla Arturo, ¿no? Su portugués. Pero
en verdad a él le cuesta todavía adaptarse y tiene todo más fácil que antes, pero los compañeros se tienen que convencer también que él es bueno, no porque le eso compró. No es fácil. Claro, no es fácil. Él tiene que mostrarle a los mismos compañeros calladamente que... ¿Por qué lo llevaron a él? Yo, por ejemplo, en el rondo, en el famoso Yaguaí, no me metía nunca cuando estaba afuera. Tenían una técnica en Brasil, que entro a casa y me da cuenta no tengo técnica, entonces... Arrugado, Carlos, arrugado. Pero, papá... En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Olvídate en los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Hablando y consultándote, Carlos, sobre la técnica justamente que mencionabas. ¿Es posible adaptar técnica ya cuando tenés una cierta edad o hay una edad donde tenés que adquirir la técnica? No, la técnica la podés mejorar hasta el último día de tu carrera. Por eso yo digo, fuera un jugador que tiene que mejorar su técnica, puede mejorar, tiene que entrenar, tiene que practicar. Depende de él, que se quede, porque ayudantes tienen todo y todo lo que son técnicos se van a quedar para ayudarte. El otro que tiene que mejorar, ya que estamos hablando de Olimpia, Romero para mí no le sabe pegar a la pelota. Alfio Oviedo, ellos necesitan trabajo técnico. Pasa que muchas veces el jugador espera de que alguien del cuerpo técnico venga y le diga algo, y no, y tiene que salir el jugador y decir, no puedo quedar, vení, vamos a practicar pase y control, vamos a practicar definiciones. Lo otro que la gente cree y que no es real, no, eso tenía que aprender inferiores. Si llega a primera y vos sos técnico de primera y ve que no tiene, ¿por qué no se lo vas a enseñar? No, es que hay no, tendría que, ojalá te lleguen todo hecho, pero no es así. No pasa eso. Vos siempre le tenés que dar el toque. Hay jugadores que necesitan y que mejorarían con pequeños. Yo, por ejemplo, no le pude corregir a Romero Garrincha. Era un habilidoso Nelson. Y no entendía cómo mejorar porque terminaba siempre mal la jugada. Y hablaba con él, lo quiero mucho, tata. Y después vino Cubilla. ¿Y qué hizo Cubilla? Que era de la posición. Después aprendí y dije, es verdad. Cubilla le digo yo al maestro, le digo, che, ¿qué hiciste con este? Pues le dejaba ejecutar tiro libre y todo. Y dije, déjate joder, estás loco vos. Y me dice, no, está aprendiendo. ¿Y qué hizo? Le dijo que pierda un segundo. Que él se equivoca por apurado. Por acelerado. Entonces llegaba a devorar y tiraba en la carrera. Y es difícil tirar en la carrera. Uno de los que mejor tiraba centro en la carrera era Isasi, Bataglia, otro, Juan Manuel. Pero es difícil, es más difícil cruzar corriendo y que hoy día para mí, posicionarse. Raúl Cáceres, por ejemplo, hoy día para mí en carrera tira buen centro. Sí. Y bueno, le dijo a Garrincha, a Romero, perder un segundo en el área. Y ahí mejoró y hizo una muy buena campaña en Olimpia finalmente. Sí. Y pateó tiro libre y todo. Mira que yo insistí y no le encontré la tecla, no lo pude corregir, pero gambeteaba y te equivocaba. Y Cubilla un segundo perder. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo de Oica, Piatá, Thompson. Seguinos en redes sociales @ El Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento LMI. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza.
Allí hacía una consulta para ir consultando también un detalle no menor de cara a lo que se vendrá hoy entre Nacional ante Aucas. Hoy 21:30, Copa Libertadores Nacional ante Aucas. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, Ramas, estés donde estés. Más información al 018-223-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Francisco López, averiguándolo a Pumpido. Sí, no viajó finalmente, no va a viajar. Ayer ya Carlos también lo anticipaba. Hablando de manera interna, decía que está en cama hace 3 días y que obviamente la altura le podría perjudicar y por eso decide quedarse. El tema de la altura. Así que va a dirigir Anca el día de hoy. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y prepárate para las vueltas a clases. Variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aquí coincide contigo, Carlos Alberto, uno que lo vio también en la época. Un oyente me dice, Evaristo Isasi, el centro de la carrera es lo mejor que he visto. Y no por Raúl Cáceres, pero no tiene nada que ver similar. No es la comparación, me dice un oyente. Sabe correr, pero no chutar. Dice. Un oyente que vio a uno y otro. Se suma lo de Evaristo Isasi cuando habla de Isasi, el tema de la pegada. Gracias al oyente que está del otro lado también colaborando. Saludos a Gerard. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraísos en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Hoy el partido 21:30, como decíamos, Carlos Rolón es el que juega en Aucas, ex Nacional. Sí. Justamente estaba buscando, porque lo que leí ayer sobre Aucas es que es un equipo que renovó en varios puestos. Tiene la particularidad que no arrancó el torneo. Sí, exactamente. Es un detalle no arrancó el torneo oficial allá. Vienen jugando amistosos, eso sí. Pero no tiene más el plantel completo que lo clasificó a Libertadores. Leía el día de ayer y estoy buscando aquí sobre la alineación para tener en este caso los detalles y saber el técnico cambió. Quiénes son. Sí, por eso, es un plantel en construcción, como se dice. El técnico es mexicano, Gerardo Espinosa, que tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano. La plantilla también modificada, salida de elementos que fueron referentes del equipo y que fue perdiendo figuras, dice el reporte, en la última temporada. Estoy buscando una probable formación. Nacional juega con 3 en el medio, ¿no? Y los partidos a nivel local jugó... No, con 2. Con Orsusa y con Jordan. Yo creo que ahí mete un... Sí. Y otro partido jugó el argentino, ¿cómo es? Alfaro. Que él fue resguardado el viernes para jugar hoy. Y bueno, va a jugar Alfaro, Orsusa y Gaona Lugo por derecha y en la izquierda 4-5-1, 4-3-3 como quiera. Sintió la ausencia de Alfaro en el último partido nacional, porque Alfaro es muy importante para ese medio campo, por lo que le da la entrega, sobre todo. Y el que sería titular en ataque es Arévalo, porque la vez pasada eso dijo Anca, que Arévalo no jugó ante Guaraní porque pensaban en el partido de Copa, así que supongo que hoy va a arrancar. Y sí. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 8, mañana viernes 9 de febrero y el sábado 10 de febrero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Víctor, te pasó una persona que no convence a Olimpia lo de Paiva, o sea, lo que llegó de Colo Colo, no convence. No convence. Este monto no está convenciendo. Lo quiere por un precio muy barato. Pero está el interés persona. Y se dio la carta. Es oficial. Sí. El interés allí por Guillermo Paiva.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo, te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Qué hace Aureliano Torres en estos casos, Carlos? Cuando sabes que soy interino, pero tener la posibilidad de llegar a un equipo como Olimpia, la situación del momento y el partido del sábado. Es poco lo que puede hacer, cambiar lo menos posible, darle un toque suyo, porque todos tienen un toque para darlo, por ahí puede modificar uno, pero no puede hacer mucho, porque tiene que no respetar, sino que hay una línea trazada de cómo juega ese equipo, y tampoco tiene muchas variantes para decir saco tengo que está comprobado que es un gran jugador. Tampoco puede hacer eso, no hay muchas modificaciones. Por ahí el esquema, a ver si repite el esquema con que venía jugando o agrega a alguien en el medio, pero cambiar a 3 zagueros centrales, una cosa de esa que revolucione un poco, llame la atención, no lo veo. Todo dentro del molde. Claro, dentro del molde. Y darle algún toque suyo por allí es lo único que puede hacer. Lo ideal es que Olimpia para el sábado ya tenga un entrenador. Es decir, porque el problema no es quién trae, porque nadie garantiza resultados. Lo que Olimpia se tiene que fijar en el perfil del entrenador que tenga el carácter que hoy necesita Olimpia para sacudir este banco. No hay otra vuelta que dar. Este banco necesita ser sacudido. Es lo principal, el carácter. Ayer Jiménez dijo cuando hablamos que querían un técnico que tenga carácter. Claro, es que no hay otra manera, es decir, ahí se basa, no es estilo de juego, pues estos jugadores, sí, te vas a jugar 4-4-2, bueno, traerles de 2-3 mediocampistas más y vas a jugar 4-4-2. 4-4-2 es válido, el problema con el perfil de estos muchachos, Olimpia va a sufrir, pero lo viene sufriendo hace años de esto por el perfil que tiene. Así que yo creo que tienen que definir. Están temiendo, no se quieren equivocar, pero es una lotería igual. Acá lo que tienen que contratar es el perfil que se basa más en el carácter que en otra cosa. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Felipe Jiménez, mañana está jugando el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, ante Sol de América, está en línea. ¿Cómo está, Felipe? Te saluda Jorge Sosa, buenos días. Buenos días, Jorge, a los compañeros, a toda la audiencia. Felipe, ¿cómo se dio esta semana? ¿Tenés a todo disponible? ¿Cómo están las cosas de cara al segundo partido del 2 de mayo jugando en su casa? Porque siempre es un plus jugar allí en Pedro Juan. Sí, buscando la regularidad, buscando realmente por ahí esos altibajos que tenemos, tratar de hacerlo más eficiente, tratar de aprovechar también la fortaleza que podemos tener aquí, la necesidad de nosotros, del rival, así que muchas cosas en juego y un partido difícil y muy importante a la vez. De eso directo por la situación propia también de los dos equipos, es cierto, esto recién comienza, pero coincidentemente los dos recién ascendidos, así que son de esos puntos claves que se están jugando. Sí, totalmente, rival directo y también ellos como nosotros nos jugamos muchas cosas, así que realmente preparando y tratando de buscar, ajustar todos los detalles para poder tener una buena jornada. El otro día, por una cuestión táctica o una cuestión de lesión, pasaste a Barreto de central y no de lateral. No, nosotros tenemos los problemas a veces de los jugadores prestados, ¿verdad? Nos pasó contra Cerro. Junior Noguera y Roberto Ramírez no podían estar, y nos pasó contra Libertad que Esteban Maidana y Oscar Cabrera no podían estar, ¿verdad? Entonces, bueno, el supuesto original de Miguel, ¿verdad? Entonces, ahí le utilizamos de central y entonces Ulises también jugó de lateral, ¿verdad? Correcto. Y para mañana están todos ok, no hay ninguno con ahora con el mosquito de por medio allí, que no sé, con dengue o algo así, están todos disponibles, o hay alguna baja, alguna lesión. Sí, Javier Domínguez está con síntomas de dengue, está en reposo, ¿verdad?
está convocado, vamos a ver si inicia o va al banco. En el caso de él, ¿ya comenzó en la semana o en esta parte en qué momento? Porque a veces como esa fiebre te da los primeros días, después a ver si llegás, es una pieza importante también, capitán de tu equipo allí en el medio, Domínguez. Sí, fue más o menos hace 2 o 3 días que está con esa situación, ya mucho mejor, ¿verdad? Pero es como que ahora mismo es duda, ¿verdad? Felipe, te mando un abrazo, te consulto. Con relación al rendimiento de tu equipo, mirando el fixture, lo que fue este arranque, ¿te esperabas con este rendimiento? ¿Esperabas más? ¿Estás conforme? ¿Es lo que vamos a ver a lo largo del torneo con relación al 2 de mayo? Sí, uno realmente quería un mejor comienzo en cuanto a por ahí el funcionamiento, conseguir que el equipo realmente esté más afirmado, ¿verdad? Evidentemente que al equipo al ser joven, al tener un plantel prácticamente vamos a decirle, con mucha gente nueva en la categoría, necesitamos también ese periodo de adaptación que lleva a esta situación, ¿verdad? Que de repente generan esas dudas, que nosotros confiamos mucho en el plantel que tenemos y sabemos que el crecimiento se va a ir dando fecha tras fecha, y bueno, lo que uno no quiere es justamente esa irregularidad en el jugador ni en el equipo, ¿verdad? Es decir, las presentaciones en líneas generales en todas estas fechas, a nosotros en el análisis general hay cosas mucho más positivas que negativas, ¿verdad? Pero uno lo que busca es que tu equipo sea más regular, más consistente y no que tengan de repente esos altibajos, que por ahí nos está costando un poquito en este inicio de campeonato, pero sabemos que con la confianza que ellos van ganando y con el crecimiento que vamos teniendo todo en el trabajo y en el plantel que van también madurando cada día más, vamos a lograr esa solidez. Bueno. Felipe, bueno, aprovecho para saludarte. Recién vos hablabas de que tenías un plantel que está, digamos, prácticamente debutando en primera división, con muchos chicos de que vienen de la intermedia, mucha gente joven, y uno siempre dice que cuando enfrentan equipos de jerarquía, la manera de equiparar eso o acercarse a esa jerarquía es desde la parte física. Se vio el otro día con Libertad hasta un cierto punto, ya después Libertad sacó esa jerarquía y ganó contundentemente. Ese periodo de adaptación de tus jugadores de este plantel a primera división, ¿cuándo vos crees que lo vas a tener más o menos óptimo? Porque esto es resultado y es sumar partido, punto por cada partido. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué perspectiva tenés vos para poder lograr esa adaptación a primera división? No, y es ahora porque uno cuando analiza el partido con Cerro y Libertad, encuentra eso, ¿verdad? Encuentra que el equipo se paró bien, que el equipo tuvo un funcionamiento por momentos muy bueno en todo ese periodo que se jugó contra Cerro, en el partido contra Libertad también. No tuvimos sobresaltos, estábamos realizando un partido correcto. Evidentemente que en nuestro análisis nosotros vemos que Libertad llegó 3 veces y hizo 3 goles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces por ahí pecamos de inocentes, como que recibimos goles muy fáciles y bueno, Libertad no nos creó, vamos a decirle, mucha superioridad. Por ahí sí, en cuanto a la calidad individual nos dañó, y nosotros ahí también es lo que más rápido tenemos que aprender y madurar, ¿verdad? Pero yo creo que eso, estamos tranquilos, confiamos mucho en lo que estamos haciendo, que este es el camino, que esto es largo, y que nosotros somos nuevos en la categoría. Después de 15 años el club también se está poniendo, vamos a decirle, se está recuperando en todo sentido. Ustedes saben bien cómo el estadio estuvo abandonado por años y hoy en día también recuperar todo eso cuesta. Nosotros mismos, en cuanto al plantel, que viene también con una base del torneo pasado, eso también lleva su tiempo, pero realmente vamos muy bien y confiando en todo lo que estamos haciendo. Felipe, recién nombrabas el partido que hicieron, bueno, esa parte del partido con Cerro Porteño. La pregunta quizás es algo fuera de lo futbolístico. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes, de la dirigencia, sobre el tema de ese partido? ¿Cómo creen que se va a resolver el tema de la quita de puntos a Cerro Porteño, que se va a volver a jugar? ¿Hay optimismo del lado de ustedes? ¿Qué se piensa por Pedro Juan sobre ese partido? No pienso mucho en qué es lo que va a suceder. Sí,
me baso en lo que debe, en lo que sería lo correcto. Todos sabemos cuál es lo correcto y lo que se tiene que aplicar, ¿verdad? Es decir, basado en el reglamento y en lo que tiene que decidir el tribunal. Ahora, después si decide o no y cómo hace su análisis, ya es porque uno puede hacer un análisis subjetivo ya de lo que pasó, ¿verdad? Pero en ese sentido, nosotros para el club y para nosotros como cuerpo técnico es muy claro todo lo que se debe aplicar y lo que debe suceder, ¿verdad? Pero bueno, eso va a generar también mucha reacción, mucha presión sobre todo, y nosotros realmente estamos aislados de ese tema. Sabemos que se tiene que tomar una decisión y bueno, nosotros también tratar de aprovechar esta situación, el momento, el partido de mañana, tratar de hacer nuestro trabajo y enfocarnos lo más concentrado posible en nuestra tarea. Felipe, pero lo último que te pregunto, basado en lo que decías recién, ¿ustedes ya empiezan a dudar a esta altura porque se armó algo mediático, está la presión de por medio, el peso de la camiseta de Cerro Porteño? ¿Ustedes empiezan a dudar que le den los puntos a esta altura? No, nosotros estamos convencidos de que, es decir, el tribunal tiene que darle los puntos a los demás. Si la gente quiere dar su opinión o quiere llevar por ahí hacia donde le conviene, evidentemente que es algo mediático como están diciendo ustedes, ¿verdad? Creo que tiene que haber una postura, ¿verdad? Y de repente esa postura va a llevar su tiempo que se tome. Seguro el tribunal va a dejar pasar un tiempo y después va a decidir, pero en ese sentido todos sabremos, todos los que estamos en este ambiente del fútbol sabemos lo que se tiene que aplicar, ¿verdad? Los reglamentos están para cumplirse y es así de claro. Lastimosamente después van a decir no es correcto, ¿verdad? Pero si se reunieron los presidentes y aprobaron un reglamento es porque estaban de acuerdo y aprobaron. Ahora después evidentemente que tiene que pensar si se hizo mal o no, ¿verdad? Pero el reglamento debe cumplirse. Gracias, un gusto, Felipe, por este momento, muy amable. No, gracias a usted, un abrazo. Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Regala Tupi, el indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero. Boyani Músicos del Chaco 021-569-9000. La gente sabe. Jugá y ganá en Slot del Zona Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ayer en el extra lo debatíamos en un momento y quiero conocer también aquí la opinión de los compañeros. Con Víctor decíamos en un detalle: está el reglamento, quita de puntos. Supongamos que ya se da esa situación. A partir de allí yo le decía a Víctor en un momento, esto le va a dar fuerza a la barra, y explico por qué. Hay situaciones en donde se sabe que una barra es disidente a veces a esa directiva. ¿Y qué pasa si dentro de esos favores que a veces reciben, porque quiero eso, no existe ese vínculo, a partir de ahora, disculpen el término, pero le tienen de los huevitos a la directiva y le dice, bueno, si ustedes no me dan lo que yo le pido, en el siguiente partido te armo un boicot en las gradas. Y que no entre más gente. Y te mando suspender el partido genero eso. Y perder los puntos. Ahí está. Pero niño, la dirigencia que tiene que hacer, suspender a esa gente. Por eso. Todos los partidos sin barra y listo. Ahora, el que le corten el ¿van a hacer eso? Sería. Bueno. Y bueno, pero tenés que hacer. Tiene que tener agalla. Y a lo otro, aceptaron la norma, la regla. Claro, todos. ¿Quiénes tienen hinchada? Sí, por eso. Claro. Vos sabés que si vos sabés que si vos tenés una barra brava, quieras o no, ya estás luego supeditado a eso. Claro. ¿A qué te puede pasar? Pasó en el partido Olimpia Libertad Copa Paraguay que la barra manda a suspender el partido porque Olimpia estaba siendo goleado y no fue un problema interno, fue un problema para suspender el partido. Claro. O sea, la barra controló ese partido. Exacto. Decía, no, primer tiempo 4-0, nos comemos 2 más del segundo por cómo estaba el partido, se suspende y suspendieron. Claro.
Y había comunicación directa. Aparte tendría que haber castigado a Olimpia con alguna otra sanción, claro. Pues, darle por perdido el partido, que ya era un partido perdido. También. Sí. Son detalles que hay que tener en cuenta. Ahora, ellos aceptaron el reglamento. Hay que cumplirlo. A partir de aquí y eso le va a afectar siempre a los equipos que tienen hinchada. Claro, a lo que tiene la barra. Sí. ¿Y son 4 o 5? No. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 01814-34-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Otra cosa que pensaba plantear en la mesa antes de la entrevista de Felipe Jiménez es, como ya sabemos que Aureliano Torres va a dirigir el sábado ante General Caballero de Mallorquín y se está en la búsqueda de técnico, ¿es conveniente que el nuevo técnico debute directamente en un clásico? Sí, ¿cuál es el problema? No afecta. Pero sabe que le toca un partido, sí. Porque el partido que el público no quiere perder, el hincha no quiere perder. Pero sabe también, el público también sabe que poco gane o pierda es poco lo que hizo. Le va a dar un retoque, le va a dar un toquecito de su estilo para corregir algún detalle. Y él va a jugar más tranquilo todavía, el técnico va a jugar más tranquilo porque sabe que su responsabilidad es menor que después de dirigir un montón de tiempo. Lo mismo que pasó con el técnico de Tacuarí, ¿cómo se llama? Vinicio vino, sabía que estaba perdido, se soltó, le dio alegría, por decirte algún término, le dio confianza, ganó. Sí, y salvó, hizo el milagro. Lamentablemente ganó, porque ahí se fue Guaireña después hay otro tema. Al descenso, después hay otro y tema, este año le cuesta. Después hay otro tema, hay que ver si el técnico que contratan acepta que su primer partido sea el clásico. Por eso, agarro a partir de la... Porque hay algunos que prefieren eludir la responsabilidad. Hay algunos que eluden eso. Pero no está bien. No está bien. Para mí no está bien. ¿Por qué dar ventaja cuando vos estás mal? ¿Por qué darle ventaja al rival? Claro. Una charla técnica viene, ponele cualquiera, de un nombre. Palermo, viene Palermo. No es lo mismo que Palermo haga la charla técnica a pesar de conocer poco y te hable de la motivación, de lo que él quiere, y que el jugador va a ver, lo siente en el vestuario, y encima va a jugar y sabe que Palermo está. Y muchas veces se dice, ya es otra cosa, dice, técnico que debuta no gana, viejo... de los periodistas no es que porque debuta, sino que el jugador vuelve a competir. Claro. Cuando un técnico lleva 6-8 meses ya hay titulares y suplentes. Cuando viene uno se renueva la competencia, vos tenés que mostrarle otra vez al nuevo que vos mereces seguir, que vos mereces estar. Entonces es una sana competencia hasta a los fenómenos. A los 8 días, 15 días vos te das cuenta que ya está, y ahí otra vez viene el relax, pero no es que va a venir alguien va a cambiar los 10, pero para no cambiar los 10, vos en ese momento vos tenés que esmerarte. Si vos hacías 5 piques en el entrenamiento, haces 6, 7, ¿entendés? Hay detalles que por eso que se dan generalmente ese tipo de resultados. No es tan así, pero muchas veces se da, y no es por cábala ni no es por casualidad, sino que el propio grupo juega más concentrado porque está peleando de vuelta ganarse ese lugar de privilegio que ya tiene por rendimiento, ¿no? Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne de 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500. Diesel Go, 7.690, Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positron. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Al no haber nueva resolución del tribunal, se entiende que Cerro va a tener que jugar sin sus hinchas y vendiendo entradas para Libertad. Sí. Ayer nos decía Carlos Jovine que el acuerdo que ellos tienen es que cada club se haga cargo de la venta de las entradas. O sea, Cerro tendría que enviar a Libertad y que ellos distribuyan. ¿Y qué cantidad? Sí. El acuerdo suele ser 600. Sí. 600 lugares cuando Cerro va a la cancha de Libertad, y lo mismo le da Cerro cuando Libertad va a la... En principio es Sur y preferencia Sur y preferencia Gentileza. Gentileza, sí. Solamente directivos de Libertad. La venta en Sur. Pero igual Cerro tiene una capacidad también, o sea, igual Cerro, digo staff.
Hay un número de... Sí, claro, ellos pueden entrar, así como era en la pandemia. Claro. Ellos pueden meter 100 personas, 150 personas, directivos, jugadores que no quedan. Inclusive en algunos casos ingresan familiares. Familiares Igual, o funcionarios, a sí, veces. dentro de ese staff. Dentro de ese grupo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Está Humberto Velar en línea, técnico de Sol de América. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo especial. ¿Cómo están, Humberto, de cara al partido en Pedro Juan? ¿Ya están por allí? ¿Ya están por el norte del país? Ahora estamos, bueno, ya salieron a las 12, ya estamos partiendo, estamos viajando a Pedro Juan, debemos llegar para la cena. Ah, correcto, llegan para la noche. ¿Tenés a todo disponible? Sí. ¿Alguna baja? Recién hablamos con Felipe Jiménez. Dicho sea, paso te chusmeamos. Hay uno de ellos que está con dengue, ahí su capitán, Domínguez, ¿verdad? Está... No creo que quiera actuar de chusma, ¿verdad? Pero justo nos dijo al aire que a su capitán lo tienen con dengue. ¿Ustedes tienen a todo disponible, Humberto? También tenemos con dengue a Juan Aragón. Aragón. Entonces tienen uno por filas, entonces cada quien, un soldado con dengue allí. En el caso del Aragón, entonces no está disponible. Nosotros tenemos afuera a Guerreño también por lesión. Guerreño por lesión. Sí, y Aragón que jugó los dos últimos partidos, que Aragón amaneció con fiebre y entonces él no viajó. No viajó. No. ¿Y alguno que sí está disponible, que anteriormente no llegaste a tenerlo en tu plantel por algún motivo? Todavía están en recuperación, está Pañagua, Ortigosa y Ever Cáceres. Es cierto, antes de meternos en el partido en sí, antes del 2 de mayo, ¿hay alguno que va a llegar o pediste en esta última semana que pueda llegar, o el presupuesto ya está aquí nada más, o hay algún puesto en donde estás esperando algún refuerzo? No, yo creo que hasta aquí nomás ya, creo que los dirigentes ya hablamos con ellos y que está todo cerrado ya nuestro presupuesto. Humberto, saludarte, te consulto, o sea, a mí me da la impresión de que Sol arrancó muy bien, es un equipo físico, intenso, hace un excelente trabajo en la mitad de cancha, pero le falta contundencia, crea muchas situaciones crea situaciones, llega bien hasta el borde del área, pero no puede definir. ¿Cómo estás trabajando esa carencia o si lo notaste también así? Sí, así mismo como decir. Nosotros somos en nuestros 4 partidos uno de los equipos que más creó situaciones de gol en todos los partidos que jugamos. Así es. Y a nosotros lo que analizando así fríamente y rápidamente nos crearon 8, 9, 10, 12 jugadas de gol y nos hicieron 7 y nosotros creamos 30 y hicimos 6. Ahí está la diferencia. ¿Cómo fue ese partido frente a Trinidense, el tener que enfrentar al sobrino ahí, después la charla post partido, seguramente alguna que otra cargada familiar, o cómo es ese ambiente? Un poquito contanos en la familia. No, una muy buena relación de mi sobrino, aparte de mi ahijado. No hay ningún problema. Un partido donde tuvimos como para empatar y para ponernos enfrente, pero no, como estamos hablando anteriormente, no estamos invocando todas las situaciones que estamos creando. Y como nosotros somos un equipo chico, un equipo recién ascendido en primera división, en Sudamérica, en intermedia, un equipo grande. Ahora en primera es un poquito más difícil y nosotros, por lo que creamos, tenemos que tratar de cerrar y ganar el partido, porque nosotros tenemos que sumar a hacer, no nos sirve de otra forma. Humberto, aprovecho para saludarte. ¿A qué le atribuís eso que recién vos remarcabas, de que le están haciendo muchos goles en consecuencia de la poca estadística, digamos, de que le llegan poco pero le convierten? Más que nada porque se van a enfrentar contra un rival que físicamente corre mucho, tiene mucha dinámica de mayo, y una cancha grande, una cancha pesada, la de Pedro Juan, que vos la conocés muy bien. ¿Por qué crees que les pase a ustedes y de qué manera van a doblegar para que no les vuelva a suceder? Yo creo que estamos tomando decisiones equivocadas. En ese aspecto es lo que estamos, ya sea arriba y abajo. Estamos tomando decisiones apuradas por querer ganar, por la ansiedad, yo creo que de querer sumar de a 3. Entonces eso a veces nos hace decidir mal, ya sea defensivamente y atacando. Y así como dijiste, un equipo de mayor mucha dinámica, un equipo que viene trabajando hace rato con su entrenador, que lo hace difícil, complicado. Allá aquí a una altura de 750 metros es diferente, la pelota va más rápida.
Entonces hay que tomar todos los recaudos y nosotros nos preparamos para jugar porque este es un rival directo. Si no podemos ganar, nos vamos a perder. Un gusto como siempre, Humberto. Gracias por este momento y buen viaje allá a la terraza del país. Listo, gracias, hasta luego usted. Humberto Ovelar, mañana se enfrentan 2 de mayo Sol de América en el inicio de la fecha en Pedro Juan. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Invitamos hoy a los oyentes a escuchar Víctor a las 17 con Jorge Casal. Estarán hoy en la transmisión del partido de Paraguay. Así es, Paraguay y Argentina, 16:50 entramos al aire, jornada que puede ser histórica, sí. Porque Paraguay si gana vuelve a Juegos Olímpicos. ¿Trajiste tu bandera? No traje. No, por cábala. Por cábala, sí. Algunos ya se están subiendo a carro con Soli Roja. ¿Al Panteón? Paso. ¿Al Panteón? Sí, clasifica, sí, clasifica, sí. Pero esperá nomás, vamos. Marcelito, tenemos por ahí el jingle de porcentaje. Tenemos que hacer porcentaje. Lo que digo nomás es que... Mejor que no pronostique. No, vamos con prudencia nomás, que de repente no se demora. Vamos a hacer porcentaje cuando hacemos porcentaje. ¿Qué dicen? Sí, estamos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. Está Sergio Otálvaro en línea, esto es Fútbol a lo Grande. Buenas tardes, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes, súper bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, 10 puntos, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás encontrando tus primeros días ya allí entrenando en el Sportivo Luqueño? Bueno, muy bien, realmente muy contento, con muchísima ilusión. Y bueno, me encontré un grupo maravilloso de seres humanos que me han tratado súper bien. Y bueno, la idea es poner al servicio de Sportivo Luqueño mi granito de arena para conseguir objetivos grandes que nos hemos trazado. Conocemos bien a Julio César Cáceres, ya te venía hablando de semanas atrás. ¿Fue algo lento esto? ¿Fue rápido? ¿Cómo se dio todo? Sí, como bien saben, pues Julio lo tuve como compañero, como entrenador en el club anterior, y ahora pues que me lo encuentro nuevamente sé de todo el potencial, de cómo trabaja, de su manejo, y creo que la adaptación va a ser mucho más fácil porque conozco de su metodología, su manera de transmitir, y que es una persona pues que siempre quiere ganar, y eso es a lo que le apuntamos, a poder conseguir algo importante con el club, algo que pueda quedar en la retina por muchos años, y bueno, estamos trabajando de a poco para poder conseguir eso. Uh-huh. Siempre hablaste que te sentías cómodo en el país, tu deseo siempre estuvo en permanecer aquí en el fútbol paraguayo, Sergio, por eso por allí estabas esperando, viendo qué salía, qué oferta tenías, y se dio finalmente lo de Luqueño. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, siempre fue, digamos, una prioridad, aunque tuve un par de acercamientos en Colombia, hablé con un par de equipos en Colombia donde al final no se cerró, pero una de las prioridades por el tema familiar también era quedarme en el país, aparte porque me siento muy a gusto en un lugar donde me han tratado muy bien, y encontrar esta linda oportunidad en la República para mí es un reto enorme y un agradecimiento inmenso porque sé lo pasional que es la gente, sé lo que transmiten, lo que realmente viven es un mundo también aparte por el sentido de pertenencia y lo que quieren al club Sportivo Luqueño. Entonces creo que es un lindo reto, espero estar a la altura, entregar el máximo y un poco más al servicio del club y por supuesto de cada uno de mis compañeros que hoy por hoy me siento muy agradecido de tener. ¿Cómo venís físicamente? ¿Estás ya disponible para este fin de semana? Más adelante, un par de semanas todavía para actividad, para estar ya disponible para jugar. Por supuesto, yo venía entrenando, ¿cierto? Con una disciplina, digamos que muy estricta, en el gimnasio y corriendo por ahí aparte, pero realmente en la parte futbolística creería que sería bueno tomarme una semana más para ponerme bien a punto, para estar, digamos, casi a la par, no a la par, pero sí casi a la par de mis compañeros y poder estar en
en condiciones de poder dar una mano, de poder apoyar, de poder transmitir, y bueno, ojalá que en la próxima semana Dios permita que ya pueda estar de buena forma, sin necesidad de apurar el proceso, ni mucho menos de arriesgar. Entonces realmente me voy sintiendo muy bien de a poco, y la idea es lo más pronto posible para poder estar a disposición del cuerpo técnico. Correcto. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, quería saludarte y te quería hacer dos consultas, dos preguntas. Una es que si sos consciente de la realidad del club en el que estás, que es un club que tiene mucha pasión, que tiene toda una ciudad detrás, que no está pasando por el momento que quisieran a nivel de puntaje. Y segundo es, recién vos marcabas que se plantearon objetivos muy altos, muy grandes. ¿Cuáles serían esos objetivos que tienen planteados? Bueno, buenas tardes. Realmente sí, inclusive te lo dije lo comenté hace unos segundos, sé lo pasional que es la gente de Luque, porque hay detrás una ciudad, una ciudad apasionada por su equipo, una gente necesitada, digamos, de resultados inmediatos, de alegrías, ojalá que sean muy prontas, ¿cierto? Pero eso se va a conseguir a lo largo de los días, a lo largo del tiempo, y ojalá sea en este año, porque realmente soy una persona que me acostumbré a ganar y por ende me exijo al máximo, y trato de exigirle mucho a mis compañeros, siempre basado en un respeto y siempre detrás de un objetivo común, que es al final poder conseguir cosas importantes. La otra pregunta que me hacías respecto a los objetivos, realmente cuando hablé con el presidente, uno de los objetivos que quería o que quiere el presidente es quitar todas esas creencias y quitar quizás todas esas limitaciones que a veces uno como jugador o como hincha a veces se pone, de que no se pueden conseguir cosas. No, al contrario, le estamos apuntando a algo importante, porque si bien recuerdo tenemos 3-4 campeonatos casi por jugar en este semestre, entonces yo creo que la responsabilidad es muy grande, el trabajo tiene que ser aún mayor, y en base a esa presión, a esa necesidad inmediata que tiene el club por conseguir algo, queremos dar lo máximo. Creo que tenemos jugadores de experiencia ahí con una mezcla de juventud súper importante para creernos de que podemos conseguir algo, pero esto se consigue con mucha unión. Necesitamos de la ayuda de la gente, el apoyo de la gente que si bien siempre lo demuestran, necesitamos obviamente copar las graderías, necesitamos el apoyo de toda la gente, y sé que con la ayuda de todos ellos, como lo han venido haciendo durante tantos años, y nosotros con el cuerpo técnico y jugadores agarrados de la mano, yo creo que podemos lograrlo. Entonces la idea es venir a aportar, venir a que Sportivo Luqueño sea mucho más grande de lo que ya es, y al final poder conseguir muchas alegrías para el pueblo y la República. Sergio, sobre tu paso anterior, ¿quedó algo pendiente con Olimpia, o ya es caso cerrado para vos en todo sentido? Me refiero hasta lo económico, obviamente. Pues realmente hay cositas pendientes, eso siempre hay cositas pendientes, pero eso se soluciona, hombre. Conmigo siempre, pues, nunca he tenido problema, creo que nunca he tenido problema con nadie hasta ahora. Va todo ahí, esperemos que sigan cumpliendo, que cumplan pues el tema o lo acordado inicialmente, pero bueno, es un tema que conversándolo, un tema que hay que manejarlo con mucha cautela también, por supuesto con mucho respeto a un club que me dio muchísimo también, ¿cierto? Y ojalá termine todo valga la redundancia, en buenos términos para darle solución y que todo continúe de buena manera. O sea, por ahora vienen cumpliendo bien, dentro de lo programado, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre han estado ahí dentro de los tiempos y demás cumpliendo. Perfecto, Sergio, que sea con éxitos este paso en Sportivo Luqueño, y esperamos tu debut probablemente la próxima semana. Gracias por este contacto.
Súper, muchísimas gracias a ustedes, una feliz tarde para todos. Igualmente, Sergio Tálvaro, nuevo jugador del Sportivo Luque. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria sea. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Indalco Seguridad Industrial. En Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Definitivamente no llega Carrizo. Volvió a entrenar diferenciado. Va a jugar Fernández y se mantiene el mismo 11 del lado de Cerro. No llega Carrizo para el partido ante Libertad. ¿Juega Fernández de vuelta? Juega nuevamente Fernández, se mantiene. No hay, en principio, variantes. Es algo que trastoca un poco el funcionamiento de lo que le da Carrizo y lo que le da Fernández. Dentro de... Pero sin haber brillado todavía Carrizo este campeonato. Sí, o sea, pero con todo eso. O sea, pero quizá un poquito más de movilidad. Pero claro, por la característica de uno y otro. Le vuelve a dar la confianza a Fernández, a pesar que no tuvo el partido esperado la semana pasada. Pero ese es el puesto que todavía no está encontrando el rendimiento ideal ahí en ese. No va a encontrar tampoco, si quiere ser ofensivo, no va a encontrar en Carrizo tampoco ahí. No. Carrizo juega 40 metros del arco. Sí, lejos. Este juega 20. Lejos y sin la dinámica que tenía antes. Lo que pasa es que Cerro jugó largo el otro día. Jugó a corto y vamos, las veces que jugó corto llegó a desbordar. Segundo tiempo, cuando dejó de jugar largo, tuvo alguna que otra posibilidad, no tanta como dijeron, pero en fin. Lo que pasa es que Fernández no asumió. Hay cosas que tiene que mirar el jugador después de cuánto jugaba de titular. Y es una posición que esa es su verdadera posición. Entonces voy a decir, se jugó muy estacionado, con poca participación. Igual tuvo 3 o 4 para definir. Imagínate la ubicación que tiene, eso te habla de la ubicación de él. Pero él es mucho más participativo, es más claro con la pelota que cualquiera de los que juegan en la cercanía. Este va a meter más el pase gol que cualquier otro. Pero tiene que asumir, él te tiene que mostrar. Esto ya no es cuestión de Bernay. Yo por eso pensé, si lo ve tan mal, no mal, sino le ve indeciso o dubitativo, y ponerle a Churín que te haga ese trabajo, que no tiene el talento de Fernández, pero que te va a trabajar mejor por la característica del rival, y dejarle que te batalle ahí. Va a perder más de lo que va a ganar, pero es imprevisible como es Oviedo, ¿no? Que va a atropellar más. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Al principio del campeonato, en esos 2 primeros partidos, todos creo que estábamos convencidos de que Cerro era el equipo que mejor jugaba, un escalón por encima del resto. Sí. Pero conforme fueron pasando la fecha, Cerro de mayo presentó malos síntomas. Exacto. No le encontró la como vuelta que se fue bajando un poco el nivel y se niveló a lo que muestran los otros equipos, a lo que muestra Libertad, que con calidad individual te termina ganando un partido, Luqueño y otro, Sol, por ejemplo. Pero digo, si hacemos una escala de rendimiento hasta aquí, Cerro sigue siendo el equipo que más trabajo ha mostrado, me parece, en cuanto a lo que quiere el técnico y lo que sale dentro de la cancha. Yo creo que no hay duda que fue el equipo que en la primera fecha el que mejor jugó y mostró cosas que en el fútbol paraguayo no se ve. Recuperaba la pelota con velocidad, jugaba corto, tiraba paredes. Hoy cuando tira paredes sigue sacando ventaja, no mantiene ese rendimiento regular. Entonces hay que mirar por qué.
Porque cuando vienen los elogios y aparece como el gran candidato, después tienes que asumir esa candidatura, claro, que es el drama que tiene Cerro históricamente. Pero tiene buenísimos jugadores. Iturbe hizo 3 paredes el otro día, yo no vi Libertad. Olimpia sí vi, Olimpia no hizo ni una pared. Iturbe solo hizo 3, llegó al desborde, el segundo tiempo de Cecilio fue interesante. Tiene calidad técnica individual, tiene. Ahora, si lo pone a Fernández es porque lo vio bien en la práctica, no hay otra explicación. Y además de es eso, un jugador con condiciones, pero Cerro sigue siendo el equipo que más te puede desequilibrar por condiciones técnicas, el que mejor jugador de mitad de cancha, los mejores jugadores que tiene. Y además, Carlos, aparte de eso, lo que vos decís que coincido, también le había agregado esa dinámica y esa rapidez al fútbol que no se venía viendo, porque ya desde aquel amistoso con el Deportivo Cali, que tuve la posibilidad de verlo, se veía un equipo rápido, dinámico, o sea que no daba mucha vuelta. Y en las primeras fechas había demostrado eso Cerro Porteño, agregándole ese buen fútbol, ese toque, esas paredes. Cuando juega corto le va a salir eso porque tiene buena técnica, también ya bien, Cecilio bien, Iturbe más limitado. Pero demasiado abusó los pelotazos, sobre todo los centrales. Los centrales no pero ¿por qué? La pregunta. Largo, sí, eso vimos todo. Nosotros tenemos que buscar el por qué. Todo vieron, el que vio televisión, el que vio el partido, vio que Cerro jugó largo. Sí. ¿Cuál es decir eso? No sirve ahora. ¿Por qué hacen eso? Pero porque no se animaban a buscar la pelota para jugar. Y ahí te metes ¿y cuál es la razón? No hay una sola razón, debe haber fundamento y cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Sí, pues las veces que jugó corto, marcó una diferencia también el otro día. Pero no hizo constante. Fuera de jugar corto o largo. Darío, pero después me responden. ¿Le va a venir bien a Cerro jugar sin su gente? ¿Va a tener menos presión? 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Si no me equivoco, la mejor versión de Chiqui Arce dirigiendo Cerro Porteño fue en del... Con la puerta cerrada. Pandemia. Apertura 2020. Sí, su pregunta es tramposa. ¿Le va a servir o no? Para si vos le decías, no le decís, y te va a salir con la historia de la pandemia. Volaba ese equipo de Cerro. Apertura 2020. Y no había público. Pero estos partidos da gusto jugar con gente. Sí. Siempre jugar con gente es... A mí en particular además cuando estamos a la altura del torneo. Cuando hay mucha gente, el jugador ya no escucha lo claro, no escucha la ya es el bullicio nomás. Claro. En cambio si hay poca gente, ahí es complicado, que te grita, hey fulano, hasta eso entendés. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalan en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su Seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Para más adelante, para el domingo obviamente no están todavía, pero al volver los jugadores del preolímpico, se impone después cambio de sistema para Cerro, porque no encontró solución hasta ahora ni con Carrizo ni con Fernández, y mete un tercer volante central. Antes es bueno refrescar. ¿Quiénes vuelven para refrescar? Viera y Peralta. Los dos. Después de Jesús también, pero no sé si para central. Cuando vuelva y lo tengas, es decir, el caso de Bernay, cuando vuelva y lo tengas, ahí te vas a preocupar por eso. Pero lo está pensando, pero tu preocupación es el partido el domingo pero y después el clásico, por ejemplo, ya pueden jugar ellos. Claro, pero ellos pueden jugar el clásico, ¿por qué no pueden jugar el clásico? Sí, no, y por eso ya pueden jugar. Claro, acordate que él arranca con 3 en el medio. Sí, su esquema original era ese. Así comenzó en Cerro y levantó con Viera, claro. Ahora, el momento de Pidis, el momento de Carrascal, y vos lo que hacés es poner a lo que mejores le ve. Después el esquema es relativo. Si anda bien, Fabricio que vemos en la sub-23,
decir, bueno, listo, juego... ¿Qué hace con Piri? ¿Se adapta Piri a jugar de segundo volante o lo tirás a Fabricio segundo volante y Carrascal a la izquierda? Alguien va a perder el puesto. De los que están jugando. Sí, Peralta y Viera están muy buen nivel en el sub-23. Uno de ellos va a entrar. Yo creo que Peralta va a entrar. Sí. ¿Entendés? Y el que puede perder el puesto hoy es Carrizo. Y más si vienen en ganador, que ojalá sea así. Allí van a estar emocionalmente. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Arrancamos con Francisco López. Paraguay, Argentina, en ese orden. ¿Porcentaje? 50-50. 50-50. Deseo, obvio, una victoria, pero esto es porcentaje. Bueno, 50-50. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Mira la cara de Víctor Villalba, pero voy hasta Germán Cafa, Paraguay, Argentina. 60-40. 60-40. Sí. Gana Paraguay. Víctor Villalba. Antes Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor. No te sientas presionado, Víctor. No, 50-50. 50-50. El sueño es eliminar a la Argentina. Ustedes saben bien que a mí me encantaría que Paraguay le gane a Argentina. 50-50. Vivía el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Carlos Alberto Quise. 60-40. Firme. 60-40. Sí. Sin duda. No pierdo. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Niño Sosa, Paraguay, Argentina. Darío. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué hora el partido? ¿Las 7, las 5 o las 5 y media? Las 5. Gracias. Niño Sosa. 50-50. 50-50. Es la realidad. Es más. 50-50 y no se enojen conmigo. Con olor a 40-60. Casi dije 40-60. No sé por qué hoy me parece que... Ya quiere decir, Paraguay no gana. No lo veo ganando hoy. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Alta Gracia Parque Hotel de KQP, habitaciones con todo lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedad de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Alta Gracia Parque Hotel, Instagram, @Altagracia Hotel PY. Acá la clave está en la recuperación que tiene el partido. Y no nos olvidemos que Paraguay hizo un gran desgaste el partido con Brasil. Fenomenal, tremendo, pero uno puede decir, hubo un desgaste, no se van a recuperar. Lo que pasa es que en el fútbol la fuerza anímica
juega un rol importantísimo, y se nota que Carlito consiguió esa unificación de criterio y de mentalidad en todos los jugadores, tanto los que juegan y los que no están jugando. Sí. Es difícil conseguir, pero indudablemente que es la fortaleza de ese equipo, y eso hace que te entusiasme un poquito, pero no podemos, a veces ni la fuerza anímica te alcanza, porque es físico, y Paraguay lo que corrió, lo que metió, no es que corría 10 metros, había movimientos de 40, 60 metros, en donde no dudaron en entregar todo, y era lindo, y yo diría más, hasta emocionante verle la predisposición que tenían los jugadores para pelear un partido. Si juegan, ojalá lo hagan de esa manera, es imposible no imposible, pero es muy difícil que te ganen. Sí, si uno seguía los últimos 2 partidos, ya sea de Paraguay como el de Argentina, si Paraguay repite esa unión, esas ganas del último partido, para mí es más que esta Argentina, que viene con 2 bajas muy importantes, como la de Barco y la de Luján, pero aparte, uno mirando la Argentina, cada vez que la atacó Venezuela, le lastimó, o sea, muy frágil es Argentina atrás, cosa que no vi eso en Paraguay. Por eso yo le tengo fe de que Paraguay hoy le gane a Argentina. Otro punto para ir considerando las opciones: el empate dentro de todo sigue siendo un buen resultado. Sí. Te pondría la presión, por así decirlo, de que en la última fecha recién se resuelva el tema, pero Paraguay correría con ventaja ante... Argentina le complicaría un empate. Sí, por eso, correría con ventaja. El único que lo podría alcanzar en un hipotético escenario es Venezuela, si es que le gana a Brasil. Sí. Pero dependería igual de sus propias fuerzas en la última fecha. Te podías clasificar con un empate y empatando en la última fecha, porque igual Brasil y Argentina definen un lugar nomás. Sí. La derrota sí, ahí podría cambiar el panorama, porque en el caso Paraguay tiene, de todos los 4 con los resultados de la primera fecha, es el único equipo que puede clasificar ganando 2 partidos. Sí. Empatando 2 partidos. Claro, no, pero te digo que un partido puede, le sobra, en este momento le sobra. Le sobra uno. Recárgate energía y vitalidad con Bufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Bufa Energy, calidad de éticos. Este mes de febrero enamorate con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos, y si adquirís de las marcas participantes tenés doble cupón. Deja que el amor te sorprenda con estos increíbles premios, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿En qué instancia está ahora la FA Cup, Víctor? Clasificaron ayer para octavos de final. Porque aquí veo medios ingleses, hablan que aparecerá la tarjeta azul en el fútbol profesional desde la próxima temporada de la FA Cup. Esto servirá para expulsar a jugadores por 10 minutos y en caso de faltas o desacuerdos con decisiones arbitrales, la tarjeta azul. Y se va a poner en funcionamiento en la FA Cup. La próxima temporada. La próxima temporada, no esta. Por eso quería saber qué temporada estaba... No, ahora octavos de final. Justamente en el partido del Aston Villa-Chelsea, de lo cual ganó el Chelsea, hablaban de eso, que estaban reunidos en Escocia, viendo eso, porque era muy casi seguro que se iba a hacer esa ley del rugby, como la del rugby, que tarjeta y 10 minutos fuera. No saben más qué hacer para... Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @SismedBY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Perro Parece, a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguimos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. ¿Están de acuerdo? A mí no, a mí no. La tarjeta azul no. A mí no me gusta. Amarilla y roja, no. No, porque siguen desvirtuando la naturaleza del fútbol. ¿Qué desvirtúa más? ¿Una mala expulsión o una expulsión, una roja directa, que perder 10 minutos? No, una mala expulsión es un error humano, se equivocó el árbitro y bueno, listo. Y bueno, pero esto, ¿qué es lo que se busca? Que haya menos errores arbitrales. Por eso aparece el VAR. Ahora, después de esto, muy pocas rojas vamos a ver. Aquí dice Inglaterra, cuando mejora su campeonato, cuando comienza a ser el torneo más visto, la primera recomendación del fútbol inglés a sus árbitros es 11 contra 11 que termine. Que no haya pulsiones. Y esto va encaminado hacia ese lado. Dice, en caso de faltas o desacuerdos con decisiones arbitrales.
Sí. El tema es que después vamos a entrar a debatir si era para azul, si era roja para o cuando azul. En el fútbol no termina nunca, eso lo decía Belanza en su época de presidencia. El fútbol, la polémica nunca va a terminar, porque muchas cosas, o se basa mucho la regla en el criterio del ser humano, el criterio arbitral, el criterio del hincha, del periodista, del jugador, y ahí no podemos coincidir, así que ponga lo que ponga, cuando es bajo el criterio, siempre va a haber discusión. Eso, la perfección no va a llegar. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. El debate de la tarjeta azul. Norman Rieder, presidente de Trinidense, siempre muy diferente con nosotros. Fútbol a lo grande. Le saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Un gran saludo para los muchachos en el estudio y un gran saludo para la audiencia. Bien, presidente, creería que ya con la tranquilidad siempre es importante esa primera victoria que llegó y a partir de aquí para lo que se vendrá mañana ante Tacuaré, después ya estamos a semana de la Copa igualmente. Así mismo, sí, no, sin duda que esa victoria trajo tranquilidad a todo, ¿verdad? Porque tres derrotas corridas en el inicio del torneo no da gusto, ¿verdad? Son emociones que nos dan gusto. Sabíamos bien de que el fixture estuvo pesado para nosotros al comienzo y bueno, muchos jugadores que se acoplaron, pero bueno, ya se fue viendo mejoría y logramos esa primera victoria que es importantísima para el espíritu también de mañana. Sí, en las últimas horas se sumaron el argentino, el colombiano. ¿Hay alguno más en carpeta o como que ya se está cerrando todo entre lo que queda? Es más, una semana para el cierre del libro de pases igualmente, presidente, ¿o podría llegar alguno más? Bueno, por el momento está cerrado, ¿verdad? Los que se sumaron ya hace un tiempo, pero que recién hoy estamos finiquitando sus papeles son Alexander Sosa y Brian Andrada, que, bueno, recién me avisaron que se pudieron terminar sus papeles. Por lo demás, estamos hasta ahí. Uh-huh. Más datos, aprovechando, hablando de Alexander, decías, ¿y Sosa uno y el otro Alexander? Alexander Sosa, que viene de Patronato, que es el delantero, 22 años, delantero. Y Brian Andrada, que viene de préstamo de Gimnasia de Grima y de Mendoza. Correcto, todos argentinos ellos. Los dos argentinos, correcto. Correcto, y antes Sinestierra, el que ya estuvo inclusive en el banco el otro día, también un jugador que mirando su currículum también tiene un buen pasado en el fútbol argentino, últimamente en Bolivia ya estuvo disponible el otro día. Así mismo, él es también el que se acopló. Presidente, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo está la expectativa? Queda de un par de semanas, pero ya está picando un poquito el bichito. Miran allí el libro de cargos, se tiene que hacer esto, aquello. No es fácil organizar un partido de Copa Libertadores. Hay muchas exigencias mirando esto, aquello, todo lo que tiene que ver con lo administrativo y también lo deportivo. No para de picar ese bichito, está todo el día ahí muriendo. No, la verdad que nosotros ayer tuvimos una reunión de vuelta por el tema de la organización del partido que vamos a tener en el Defensor y la verdad que es sorprendente la envergadura de lo que es organizar un partido de Copa Libertadores. No es nada sencillo, se necesitan muchas manos, mucha ayuda, pero tenemos el acompañamiento de la APF y su gente que para nosotros es fundamental, siendo que va a ser la primera vez. Y con respecto al viaje a Ecuador, bueno, siguiendo un poco también con atención lo de Nacional que están allá, ¿verdad? Vamos a tener prácticamente un itinerario similar en cuanto a hoteles y demás. Pero ahí ya contamos también con la ayuda de gente. En realidad para todos contamos con la ayuda de gente que tiene mucha experiencia y eso para nosotros es importantísimo. Norman, la gente del barrio de Trinidad está intrigante esperando para poder ver su equipo en el Martín Torres nuevamente. ¿Para cuándo el regreso a la localidad? Man, ¿cómo estás? Muy bien. Y calculamos que las obras van a estar terminadas en 20 días. En 20 días. O sea que para la fecha 7 ya estaríamos jugando ahí. Ah, perfecto. Correcto, entonces en un par de fechas más, allí ya va a estar, ok, ¿tiene que ver con el vestuario visitante y alguna otra cosa que están realizando presidente de la Lumínica igualmente o eso más adelante? La Lumínica, los artefactos llegan a finales de marzo, pero una vez que eso llega a Paraguay, 10 días se necesita para la instalación. Eso no es un impedimento para jugar ahí, más bien es el vestuario de visitante que es uno nuevo, de cero, una sala de prensa nueva y bueno, y varias pequeñas obras, entre eso un embellecimiento generalizado del estadio y
eso toma un poco su tiempo, pero principalmente lo que hoy está evitando que podamos jugar ahí es la hora del vestuario visitante. Correcto. Mirando el calendario de fecha 7, Trinidense Ameliano, para ese juego ya estaría disponible el escenario. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Correcto, presidente. Gracias como siempre, muy amable. A la hora para ustedes siempre, un fuerte abrazo. Igualmente. Norman Rieder, presidente de Trinidense. La tranquilidad, imagínate comenzar 3 derrotas y comenzar ganando después de la imagen que nos dejó el año pasado Trinidense. Sí. Sí. Justamente te comentaba, Niño, fuera del programa, que ayer estuve charlando con José Arruga, me lo encontré y hablábamos de ese tema. Y él me decía, Germán, me llegaron los refuerzos muy, o sea, post pretemporada. Hicieron 2 situaciones. Una buena cantidad de jugadores que se fueron importantes el dentro recambio, de la estructura, y los que llegaron antes sobre hora. El recambio no lo tuvo en el tiempo que él quería, y bueno, eso genera lo que es, algunos están bien físicamente, otros mal físicamente, otros que entender el sistema de juego de él. Y en una semana corta 3 fechas. Exactamente. Fue domingo, pero él es optimista que a partir de ahora el equipo va a engrenar y va a entender lo que principalmente que tiene copia a partir de allí que estén bien. Hoy esperan lo mismo para Nacional, lo mismo para Trinidense después. Porque siempre es bueno que el equipo paraguayo supere de fase. Claro, por supuesto. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta a clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. 2 en 1 para la mesa. ¿En qué puede influir o no la ausencia de Pumpido? Y lo otro, ¿tiene que mejorar Nacional su defensa? Porque creo que todos estamos viendo que está complicadito hoy, pensando en el juego copero, de visitante, en Quito. Nacional defensivamente se ha complicado hasta solo. Mal parado incluso. Pasa que recurrió a una dupla nueva, Blasi y Ojeda, prescindió de otros jugadores que venían jugando y ahí el propio Núñez, ahora no hay esa coordinación. Ya Núñez lo pasa también. Venegas está lesionado, ¿por qué no juega? Suplente. Venegas suplente. Hizo que había tenido un buen torneo. Pasa que se jugó por los dos argentinos. Presente. No, pero los dos que juegan no están mejor que Venegas. No creo que sean mejor, no creo que estén mejor que Venegas. Sí llegaron bajo lo que es el técnico. Jugó los primeros partidos, jugó Venegas y perdieron. Su equipo no es de hombre. El Nacional se hizo muy largo. El primer partido yo vi, su equipo era largo. Cuando es largo te llegan por todos lados. No le alcanza, intentó cambiar su dibujo. No le alcanza con Alfaro y Orsuza solo en el medio. Muy solo. No tiene recuperación y es larguísimo. Se juega en 50-60 metros. Entonces, cuando vos jugás en 50-60 metros hay mucho espacio. Y además, en un fútbol como el nuestro, que ya no se disputa la pelota, entonces se vio vulnerable. Yo creo que en todos los partidos le habrán hecho goles. Todos, sí. Y le van a seguir haciendo. Por eso pregunté hoy si van a jugar 3 en el medio. Ahí algo va a mejorar, pero si no, a pesar que Aucas no atraviesa una buena fase ya la temporada pasada, la anterior sí anduvo bien, igual te van a llegar, porque no Nacional es muy largo. Imagínate que contra Olimpia corrigió el segundo tiempo metiendo un lateral derecho. Y eso bueno, cambió, porque Olimpia insólitamente, en una decisión que es difícil de entender, que venía manejando el partido y estaba para hacer el segundo, decidió quedarse, decidió esperar y jugar más o menos de contra, y ahí fue creciendo Nacional y emparejó el trámite y después generó y por poco no ganó el partido. Pero mucho que ver la actitud cambiante que tuvo Olimpia con relación a la primera etapa, de jugar un poquito más adelantado, de esperar. Pero Nacional, si no corrige el largor de su equipo, de una defensa que está a 25 metros de la mitad de la cancha y sus delanteros ya están en la cabecera del área, va a seguir sufriendo las contras y le van a seguir haciendo goles.
¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zicawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparás y ya protegí. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En El Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedras, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿La ausencia o no de Pumpido? Los futbolistas del armado, si bien desde el equipo creería que la orden de Pumpido telemáticamente allí con Anca. No es lo mismo, siempre afecta. El líder es el líder. Anca puede ser un tipo capaz, todo lo que quiera, pero el que lidera el cuerpo técnico no está, siempre eso afecta un poquito, no es lo mismo. Muchas veces en el transcurso del partido hay circunstancias, situaciones que te hacen mirar al banco. Para ver, viste, alguna seña, para vos reaccionar, y mirás y ves que no está, como dice Carlos, el líder, se nota. Y muchas veces no, pero por lo general sí. La vez pasada ya no estuvo ante Guaraní, solo que estaba presente en el estadio, pero estaba suspendido, estaba en la banca. Siempre afecta, hasta cuando está, hay un detalle, ahí cuando si no está en el banco ya afecta. Son pequeños detalles, y es el líder, no es lo mismo. Ahora fuerza mayor, es decir, se entiende, pero que va a afectar. El problema es la idea en sí del funcionamiento, de lo que quieren a jugar, son todas decisiones que pasan por Pumpido. Yo vuelvo a decir, yo le miré porque quería ver cómo iba su equipo, porque había mostrado cosas interesantes acá. Y cuando comenzó con Ameliano, consiguió el éxito, hizo una declaración algún día fantástica que ayudó para que Ameliano, creo que era, no descendiera, y después ganó la Copa Paraguay. Pero basado en aquella declaración desafiante que utilizó muy bien, y entonces quería verlo porque es un entrenador que está en etapa de crecimiento, y a mí el primer partido que yo vi, dije, es muy largo su equipo, si no corrige le va a costar, y contra Olimpia le pasó lo mismo en la primera etapa. Después con el cambió muy bien y corrigió. Acá lo otro que hay que mirar, nosotros miramos los centrales, Venega, Blasi, ¿quién es el otro? Núñez, Ojeda. No hay una diferencia de 2 puntos en rendimiento entre uno, son todos parejitos, no hay mucha diferencia. Y juega el que está, para mí es una cuestión de funcionamiento más de hombre, ¿no? A este Nacional, que repito, si no corrige eso, no va a sufrir acá, y que se viene, no sé, pero no va a levantar. Carlos, después está el que te salva. Porque en el clausura, también cuando le atacaron o tuvieron jugadas, que acá lo remarcamos, lo de Héctor Espínola, que le salvó muchísimos partidos. Y quizás eso no le está pasando hoy a Anthony, porque le patean. Es una arquero de experiencia, pero necesita hoy tener esas cosas. Juega, porque hoy le estás pateando y está entrando. Porque el año pasado le llegaban también a Pumpido, pero muchas veces le salvó Espínola. Disculpa, Anthony también le va a salvar, pero yo lo que le veo a Anthony, él es más referente de lo que es. Está jugando muy callado, muy cabeza agacha. Él tiene que asumir que está en Nacional. Yo no lo veo del partido que vi, Cancha Nacional, no sé contra quién, Guaraní, que le metió un golazo de fuera del área. Contra Guaraní vi de a rato, ¿no? Anthony es otra cosa, no puede jugar con la cabeza agacha. Él tiene que comandar ese plantel, él tiene esa condición. Entonces yo le veo como si estuviera, para sintetizar, triste, como si no estuviera todo lo contento que debería estar. Y entonces cuando vos no estás así en cualquier laburo, rendís menos. El Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, lacto número 1 más preferido y consumido del país, la salud de cada día.
Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y prepárate para las vueltas a clases. Variedad de productos con la mejor tecnología. Celulares, notebooks, tablets, auriculares y más. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida a obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica y más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Para los amantes del futsal salieron los horarios de las semifinales del viernes. Buen horario, 19:30 Paraguay-Argentina. El partido que va a ser la segunda semifinal porque antes 16:45 Brasil-Venezuela. Imagino que va a reventar el polideportivo el viernes con Paraguay-Argentina. Hasta aquí, ayer hubo más gente que la otra noche ante Venezuela, pero todavía no se está jugando a estadio lleno. Viéndolo por televisión, ¿verdad? El marco de público importante, las instalaciones, la pista donde se juega. Sobre el punto, ¿qué tiene que ver? ¿Puede ser el que se juegue en el Comité Olímpico? Si no en la Secretaría sí, llegar no, más gente. La ubicación. No, pero es difícil llegar al Comité Olímpico. A lo que iba nomás es la impresión mía no parece Paraguay. La instalación está muy lindo el polideportivo. Yo espero más gente, creo que el viernes, pero entiendo la dificultad. Hacer un deporte popular, no es como fútbol de salón, pero está gustando. Para ir al comité necesitas sí o sí auto, si no tenés auto es imposible. Ahí está la complicación. ¿Vas a estar presente, Víctor? Sí, de aquí de Leche voy volando para ver Argentina. Reiteré entonces. No, pasa que ya clasificó al 19:30 para ver Argentina. Sí. Aprovechar los mega descuentos en Puntos Farma y jueves 8 tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Para recorrer más o con alguien más. Para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. Osvaldo Díaz en línea. ¿Cómo estás, Osvaldo? Te saluda Jorge Sosa. Hola, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo. Recordándonos ahora este buen momento de la Sub-23, no hace remontar a esa Sub-23 donde ustedes participaron también de los Juegos Olímpicos. Osvaldo, ¿te ves reflejado un poco en este equipo de la actualidad? Como que estamos necesitando nuevamente de victorias y estamos cerca de llegar al objetivo. ¿Cómo estás subiendo todas las distancias, Osvaldo? Sí, la verdad que sí. Un gusto saludarlos a ustedes después de mucho. Sí, hoy justamente en el grupo de WhatsApp de la Olimpiada que tenemos estuvimos ahí entre todos enviándole la fuerza al profe, a Diego, que son la gente más cercano a nosotros, ¿verdad? De lo que se había logrado de 20 años atrás, ¿verdad? Y otra vez el profe ahí como cabeza de todo esto, a nosotros mismos nos pone muy contentos, ¿verdad? Porque nos sentimos también un poco parte otra vez, porque él es una persona que todos nosotros, aparte de ser un entrenador en el fútbol, fue también para nosotros una persona que nos ayudó mucho en la vida misma, ¿verdad? Para seguir creciendo. Como bien decían, esa parte del crecimiento de ustedes, muchas veces hasta uno puede tener alguna situación allí del fútbol, no puedes jugar en tu equipo, llegar a la selección, a veces él los arropaba igualmente a ustedes en un momento importante de su carrera y todo lo que fueron logrando después, Osvaldo. Claro. Eso es fundamental. Como siempre, hasta hoy día decimos que el futbolista tiene que tener un acompañamiento siempre. A veces nos preguntamos el por qué un chico debuta a los 17, 18 años y después desaparece, ¿verdad? Y hay que estar en la cabeza del chico. Él no es que está saliendo porque no tiene condiciones, sino que por ahí el desequilibrio emocional que puede estar teniendo. Y te pasa mucho. Imagínate con nosotros 20 años, que teníamos 20, 21 años y muchas cosas uno le pasa por la cabeza. Y todo eso, él a nosotros nos ayudaba mucho para mantener el equilibrio, las emociones y todo, y eso yo creo que es fundamental
seguir creyendo en lo que es el fútbol y lo que uno quiere como futuro. Totalmente, y más hoy en esta necesidad de logros en el fútbol para nosotros que no se está dando por la selección por A o B motivo, saber que estamos cerca de ese paso que nos dé la clasificación. Está el partido de Argentina, luego ante Venezuela, y ustedes también, bien decías, siguen ahí en contacto en el grupo de WhatsApp, donde está Diego. Cuando decís Diego es Barreto, creería, ¿verdad? Diego también allí, parte de esa generación. Sí, es así, es estar siempre ahí en contacto, que el profesional paraguayo también, como siempre decimos nosotros, que levante la mano y diga, nosotros también estamos a nivel de cualquier entrenador de cualquier nacionalidad, ¿verdad? De que también se crea más en el profesional paraguayo, ¿verdad? Y todo eso, por todo eso yo creo que es un triunfo también de lo que el profe está logrando, ¿verdad? Dios permita que se pueda lograr ya hoy la clasificación. Sabemos también que no hay que cantar victoria, hay que ser inteligente también sobre eso, y todos estamos hoy día expectantes a que hoy Paraguay pueda hacer un buen partido y que hoy ya se defina eso y que Paraguay pueda meter otra vez una selección a una olimpiada, ¿verdad? Osvaldo, también hay mucho de una reivindicación de volver a las raíces, por así decirlo, en cuanto a estilo de juego. Me refiero porque se probó de todo un poco en este tiempo, dentro de eso que trae la modernidad del fútbol, por así decirlo, y con Jarazaguera hay muchas cosas sencillas que en el tiempo que pasamos como que se olvidaron un poco en las raíces paraguayas. Sí, yo creo que como está diciendo, en el modernismo que hoy día estamos envueltos todos por el tema de que todos vemos fútbol, ¿verdad? Y todos queremos jugar lindo y todos queremos jugar ras del suelo y todos queremos que sea muy bonito todo, ¿verdad? Y por ahí nosotros nos olvidamos, ¿verdad? De lo que es la entrega, la garra, el amor propio, el de no dar por perdido ninguna pelota, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nosotros perdimos un poquito, ¿verdad? Y hoy día yo creo que el profe le está inculcando hoy día eso a los chicos, ¿verdad? De que no nos podemos olvidar nuestras raíces, que nosotros históricamente nuestra raza, nuestra sangre es de valientes, ¿verdad? De pelear siempre hasta lo último, de que hay que pelear siempre. Y bueno, y a partir de eso, también intentar jugar lindo. Claro, todos queremos jugar lindo, pero hay veces que no se puede, ¿verdad? Y entonces ahí es donde creemos todo, ¿verdad? Que tenemos que tener la entrega, la garra, el centro, cabeza y gol, ¿verdad? Que pareciera ser que uno dice el paraguayo es fuerte de cabeza nomás, y bueno, y ese es mi arma, mi amigo, y bueno, y si te hago daño con eso, ¿cuál es el problema, verdad? De fútbol, y ganar con eso y estamos todos contentos. O sea que todos tenemos que tener un arma, ¿verdad? Y si nosotros tenemos eso, ¿por qué no utilizarla, verdad? Totalmente. ¿Ahora estás ligado al mundo fútbol o no? Después de mucho volvemos a hablar, Osvaldito, ¿en alguna formativa, entrenador, o alejado? ¿Dónde estás en la actualidad, Osvaldo, aprovechando? Y ahora mismo estoy con Juan Ramón Jara en la reserva de Olimpia, estamos nosotros laborando ahora. Es verdad, cierto. Con Juan Ramón, sí. Él está haciendo cabeza ahí, yo estoy como asistente y estamos ahí trabajando también. Ahora está el profe Aure también ahí interinando esto, ¿verdad? Y Dios permite también que las cosas le vaya bien por el profesional paraguayo y por todos nosotros, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a todos de seguir creciendo también. Osvaldo, aprovechando de que comentabas que estás trabajando con Juan Ramón Jara en el Olimpia, ¿cómo está el futuro del Olimpia? ¿Cómo ves los chicos que ustedes lo estaban formando para llegar a Primera División? Si puedes guiarnos algún nombre de alguien que una promesa. La verdad que en cuanto a formativas, hace tiempo que estamos, ¿verdad? El que está trabajando bien, evidentemente que es lo que yo veo de afuera, ¿verdad? Por ahí a lo mejor no soy, vamos a decirle, el indicado para decir este puede, este no, ¿verdad? Lo que yo creo que como nos pasa en todas las formativas, no solamente en el club, yo creo que lo que yo veo es que no hay buenos jugadores, jóvenes buenos, ¿verdad? Que van allá en el cuello de botella, como nosotros le decimos, ¿verdad? Llegan allá a la reserva y que no es que no juega por calidad ni que porque sea malo, ¿verdad? Sino que por el tiempo que hay que esperar, porque está un jugador de primera y o un jugador ya consolidado y más en un club grande como Olimpia. Pero yo creo que siempre hay jugadores buenos, ¿verdad? En tu posición, por decirte, tener un volante y vos sabés que está por decirte, un Richard Ortiz, por ejemplo, ahí que
por ahí no porque no sos bueno, sino que tenés que esperar tu tiempo, vamos a decirle, para jugar en primera, y pasa por ahí un poquito de ver una estrategia, ¿verdad? Para qué hacer con la cantidad de jugadores buenos que están llegando, a ver qué hacer, ¿verdad? Para que también se puedan conseguir el día de mañana en primera, ¿verdad? Correcto, Osvaldo, gracias por este momento. Queremos recordar un poquito, bien decía ustedes también allí en el grupo de WhatsApp, le dieron la fuerza correspondiente, el mensaje a Diego, a Carlos Jara igualmente, y esperando lo mejor hoy para Paraguay. Un gusto, abrazo a la distancia, gracias, Osvaldo. Dale, y que salga con triunfo para nuestra selección. Un abrazo para todos. Igualmente, Osvaldo Díaz formó parte en su momento de la selección sub-23, clasificó a los Juegos Olímpicos, participación en los Juegos Olímpicos, y no solo participación, sino medallista, en su momento medalla de plata. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación, las mejores marcas 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Regala Tupi, el indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas y mucho más. Hasta el 14 de febrero. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Jugué ganar en slot del Son Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Decimos Paraguay-Argentina a las 17, pero luego importante, por todo lo que va a significar, Brasil-Venezuela a las 20, teniendo en cuenta, dependiendo del resultado de Paraguay igualmente, ¿cierto? Suerte que aclaraste, porque si le ganamos, que no, por eso, dependiendo del resultado, claro. Pero igual, vamos a mirar un escenario malo, siempre el niño es negativo. Un escenario malo, ¿qué conviene Brasil-Venezuela en caso de Paraguay que pierda empate? Y que no gane Venezuela. Que no gane Venezuela. Porque si gana para Venezuela, mirar el último y gana Argentina, Paraguay tiene que ganar empate. sí la última fecha. Empate. Claro. Ese es el escenario. Empate si te puede clasificar con 4 y todo después. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Ya mismo declaras hoy y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. Llena tu verano de ahorro con Copetrol. Carga calidad siempre a un precio más bajo. Hasta menos 1.250 en hasta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, vamos. Para no usar a nuestra buena amiga la calculadora, que hace tiempo nos acostumbramos a convivir con ella, lo ideal sería ganar hoy y liquidar, porque en el caso de empatar, en la última nos alcanzaría con un punto, pero hay todavía muchas combinaciones que se pueden dar. Incluso puede haber doble empate, puede haber triple empate. Y para tener en cuenta, en caso de doble empate se define por resultado directo ante ese equipo nada más, no diferencia del grupo global. Y lo mismo si hay triple empate, solo los resultados contra esos otros dos equipos. Por parte él dijo que si pierde Paraguay o empata. Si pierde Paraguay queda con 3. Sí, queda con 3. Pero si gana Venezuela, 4-4. Bueno, pero ahí sí nos interesa que gane Brasil. Ahí sí. Claro, empate. Brasil o empate. Ese escenario. No va a venir bien que gane Venezuela. No, si empata, después con empate te clasifica igual. Contra Venezuela. 4. Y Venezuela no llega a 4. Y Brasil, si gana Argentina, llega a 4, pues le ganaste el partido directo. Pero Argentina en ese caso... Argentina ya salió campeón. Si es que gana hoy. Y es el escenario... El gran que nos hace todo. Pero ahí, por ejemplo, Argentina, si es que pierde ante Brasil, la última quedaría también en 4. Y Paraguay... 4. Empatando con Venezuela clasifica. 4. Y Paraguay, Brasil ganó Paraguay. Pero Brasil 4 también. Y sí, pero ahí gana Paraguay por el enfrentamiento directo. No, pero hay que medir con Argentina si hay triple Argentina empate. Argentina tiene 6. Argentina pues ganó. Argentina empató, por eso. Ahí puede haber triple empate en ese escenario. Y ahí hay que... Pero le gana a Brasil, pues igual te clasifica 2 segundos. Si te gana Argentina. Argentina te gana. Para hacerla fácil, hoy Paraguay tiene que ganar. Así vamos por la fácil. Si no, pues, te gana. Tenés una gran chance, tenés. No, pero ahí, Carlos, depende de la diferencia de gol entre los partidos. O sea, si 3. Paraguay pierde, que no pierda por más de 1. Claro, si hay triple empate, diferencia de gol. Claro. Si hay 3 diferencias de gol. Entre esos 3 equipos. Porque ahí en teoría se ganaría. Esto no lo habías dicho antes. No, porque saco la cuenta. Ahora antes Darío, sacamos la calculadora que no queríamos sacar, pero sacamos. Que se escuche un ratito la calculadora.
Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a animar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Keko, Santepo, Citroën y otros Erimark, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha. 2.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Saludos al profe Sergio, fiel oyente, siempre está en sintonía del otro lado. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Si se da este escenario, que sería una combinación hasta poco probable, triple empate con 4 puntos Argentina, Brasil y Paraguay. Eso implicaría que los tres se ganaron mutuamente una vez, porque Brasil le ganó a Paraguay, Argentina le tendría que ganar a Paraguay y Brasil le tendría que ganar a Argentina. O sea, en los duelos directos 3 puntos cada uno. Y ahí hay que ver la diferencia de gol en esos partidos exclusivamente. Paraguay le ganó 1-0 a Brasil, pero por ejemplo si hoy pierde 2-0 ante Argentina y en la última Brasil le gana 1-0 a Argentina, ahí Paraguay es el que quedaría fuera porque perdió por 2 goles. ¿Te das cuenta el negativismo de Todo Paraguay? por la culpa, ¿Por qué no dijo por qué sí. Brasil no le golea a Argentina y ella arregla? Pero tu negativo, qué bárbaro. No, Venezuela ahí no llegaría, quedaría fuera. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, carnaval de ofertas todo febrero, promoción, adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa SRL. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Salieron los árbitros para la quinta fecha y de vuelta castigados Blas Romero y Juan Gabriel Benítez, 3 fechas ya que no aparecen. Siguen en el freezer. Y la novedad es el retorno de Derlis López. Él estaba en el preolímpico, durante la primera ronda dirigió partidos y Derlis López de entrada ya tiene Cerro Libertad el día domingo. Derlis López. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Mil empeños, venta arreglo, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Vamos con eso, WhatsApp, pero voy a manejar yo entonces, Víctor. Antes consulta aquí un oyente, dice, ¿qué pasa si Paraguay empata ahora y empata con 5? ¿La figura de 5? No, con 5 sí clasifica. No, ahí está adentro. Sí. Empate ahora y empate el siguiente. 2 empates le alcanzan. Le alcanza. Vamos a habilitar 0971-108010. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo Zuco. 0971-108010, habilitado a partir de este momento el WhatsAppero de Fútbol a lo Grande. Con audios. Con audio, por favor, y no tan largos, ¿sí? Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Paul Benítez va a evitar el clásico? Yo creo que sí. 2 de mayo Sol él hace, como que reservado tácitamente para el clásico, salvo que cometa algún error grosero. Profe Quise, ¿cómo está? Y la mesa también. Quiero preguntar
la idiosincrasia muchas veces del paraguayo con el técnico paraguayo. Realmente muchas veces el jugador no rinde de la misma forma con uno de sus compatriotas. Y es totalmente diferente cuando es con un extranjero. ¿Qué opinión da sobre eso, profe Quise? No creo que sea tan así. El jugador depende mucho de la capacidad del entrenador. Es decir, hace 2 o 3 días estábamos hablando acá que el objetivo de un entrenador, sea de que quien sea, de nacionalidad digo, lo que persigue es conseguir el mejor rendimiento individual de sus jugadores. Este mejor rendimiento individual de jugadores se acopla con mayor facilidad al funcionamiento del equipo. Lo que pasa es acá, como hay en todos lados, hay buenos entrenadores paraguayos, como hay de menor nivel, que pasa en Argentina, en Uruguay, en todos lados. Lo que pasa que la prensa o nosotros mismos somos más proclive a criticar con más fuerza o con más determinación por un mayor conocimiento o por una forma de ser a los paraguayos que tienen en verdad frente a los dirigentes menos espalda. Los dirigentes a veces traen entrenadores de prestigio porque eso le da un cierto filtro para manejar las situaciones conflictivas, sobre todo en materia de resultados. Yo creo que pasa más por ahí que por otra cosa. No tenemos muchos grandes entrenadores. Olimpia Cerro tiene una exigencia especial, pero muchos entrenadores paraguayos han ganado nuestro campeonato local en los últimos años. Pero no creo que pase por la nacionalidad y el rendimiento de los futbolistas, sino más bien pasa por la capacidad del conductor de equipo. Puedo, cortito, sobre el punto. Los 3 grandes logros de la selección paraguaya a nivel títulos, las 2 Copa América y la medalla de plata, fueron conquistados por técnicos paraguayos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Es verdad lo que decís, pero hoy si hacemos una encuesta acá, ¿qué técnico paraguayo tiene que agarrar Olimpia? O se tienen que poner 3 candidatos tuyos para dirigir, muy poco, porque el concepto que se tiene, muy poco van a poner a 3 paraguayos, van a meter extranjeros, cualquiera de esta mesa. No se olviden que hay gente que piensa que Chiqui Arce es el mejor, en el concepto de muchos es el mejor técnico paraguayo, y vos si cambia, tenés que traer a alguien mejor que Chiqui. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Calocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Buenas tardes, los señores. Ahí el único yetator es ese pájaro campana. Ojalá que no aparezca hoy. Más audio 0971-1080-10. Buenas tardes, jugador grande. Profesor Quise, para mí que Olimpia necesita un técnico como Celso Ayala, tipo con carácter, acompañado de Carlos Humberto Paredes y Roberto Acuña. Ahora mismo está en Río. No es mala idea. Tiene Chito, conoce la historia de Olimpia, tiene carácter, podría ser una opción. Ahora, ¿cuánto lo sostiene el público de Olimpia? Ese no es el tema, y la directiva necesita un liderazgo para sostener el trabajo pero es un triplete sumamente interesante para mí.
Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para sufrir, adelantate en Electroban, lleva tu Split York de 12.000 BTU. Con sello de garantía NGO. Cuotas de 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Buenas tardes para todos los componentes de fútbol a lo grande. Hoy Paraguay gana y clasifica. Ahí está. Más audio 0971. A mí, compadre, de Teo Lima me gustaría Saba. Ya descuerearle a los perros doble turno como le hizo a Cerro, para que aprendan esto Aragancito. 0971-1080-10 para más audio. Saba está en Huracán ahora. En Huracán, sí. en Huracán. ¿Quién? Saba. Lo postulaba Saba el oyente como oyente. técnico de Olimpia. No está en Huracán Saba. Saba, sí. Debutó ahora. Estuvo en Sarmiento. El técnico. Facundo Saba. Confundí con Baba. Ah, que está en México en el León. Sí. Por eso. Buenas tardes. Yo escucho que la gente quiere que juegue este tierra en Cerro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La vez pasada le dio una oportunidad, entró en el vestuario y después del partido se desnudó y entró a bañarse, ahí corrieron todo del vestuario. No, ya. Se están yendo para otro lado. 0971-1080-10. ¿Qué sé si a vos te dicen para ser técnico de Olimpia aceptarías? No compito, no estoy calificado. De cualquier manera, cualquiera que dirigió, que piensa dirigir, a cualquiera te va a decir, todos te van a decir que sí. ¿Cómo nunca va a querer dirigir a un grande? No hay forma de decir que no hay manera. Pero no está dentro de las posibilidades. Que pucha ese mita y ya usido lento más la y negativismo, ¿verdad? Yo saqué nomás las cuentas. Se podía haber sacado de la otra manera. Sí. No, que si gana Paraguay no hay nada que no, que Argentina pierda por goleada. Claro. 4-0. Sí, que pierda 4-0. Sí. Para que veo justo Argentina 0. Buenas, Peño Gatún de la calculadora. Hoy clasificamos, será. Clasificamos. Escondía tu calculadora, Víctor. Ojalá. Hola, ¿qué tal en la mesa? Una consulta. ¿Qué es cierto lo de James Rodríguez Cerro? Ya estoy de camino al aeropuerto. Nada. Humo, mentira, no es real, no, para nada. Nada. Ahí está. Esa es la tradicional. Aquí se va a cenar. Nuestro productor ya vino con la remera de la albirroja. Víctor ya prepara su bandera también para después. ¿Verdad, Víctor? ¿Al Panteón? Sí. Al Panteón. Pero prudencia no. Prudencia. ¿Cómo se llama? ¿Kichi? ¿Cómo no, se llama? Se va. ¿Qué opinan los dirigentes de Cerro? ¿Cangú que son? ¿Flojo que son? No. Con este... No, están haciendo un trabajo fantástico, para mí fantástico, hacen todo lo que está posible, instalaron cosas. Si ellos no hubieran hecho ese trabajo, hoy todo el periodismo y todo el país estaría hablando de lo que dice el reglamento. ¿Quién habla de la norma esa hoy día? Parecía una cosa olvido. Instalan como un tema social que no tienen responsabilidad. Tremendo el trabajo, yo no puedo calificar, defienden lo que tienen que defender con los argumentos que ellos consideran, es la tarea que tienen que hacer. Antes para Pancho, aquí un oyente dice, las 3 Libertadores se ganaron con técnicos extranjeros, dice Pancho. Y de los técnicos que se fueron al Mundial, si no me equivoco, solo Cayetano Herrera fue paraguayo. El oyente, no sé si uno... Sí. 54, 20 solitas. Yo hablaba a nivel selección. Claro, a selección. nivel albirroja. Albirroja, los tres No, grandes Germán, títulos que Aurelio, tenemos Aurelio, es no, Germán, con técnico otro paraguayo, ¿no? Obvio. Nadie puede discutir la grandeza de Luis Cubilla y de esos por equipos. eso hay buenos entrenadores en todos los países, como hay malos también. Es así. No creo que pase por la nacionalidad. Olimpia, ¿qué necesita? Ya que estamos de Olimpia. Olimpia necesita hoy un técnico que sacuda ese vestuario, a ver si cambia y le muestra a la gente otro equipo, nada más. La capacidad se verá después cómo funciona el equipo, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué hora juega Paraguay? 17, 5 de la tarde, transmisión de Monumental. Les esperamos aquí por este dial 1080M con el relato de Jorge Casal, comentario de Víctor Villalba. Vamos a estar con el partido aquí por Monumental a las 17 en un ratito sale calentito el horno la promo. Tenemos en el minuto sale la promo. Sí.
Carlos Quise habla y sabe hablar, pero para el técnico es desastre. 0971-10-80-10. Por hoy le damos vacaciones. Ya, el último. Es campeón porque va a empatar Venezuela y Brasil. Gracias, porque ya nos pudiera gente de prensa el WhatsAppero. Víctor, tenés los árbitros para reiterar cortito, porque en minutos también la Nación Auriazul nos pide escuchar a Otálvaro. Vamos a escuchar la cadena satelital. Sí, vamos a escuchar nuevamente a Otálvaro. Sí, tenemos los árbitros. La fecha que arranca mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Sol de América. El designado Carlos Paul Benítez, en el bar Mario Díaz de Vivar. Trinidense Tacuarembó juegan mañana 20:45 en la cancha de Nacional. Árbitro José Méndez en el bar Derlis Benítez. El sábado en Dos Bocas 18:15 Guaraní Ameliano. Derlis Benítez, el juez principal. Fernando López en el bar. Olimpia General Caballero de Mallorquín, sábado 20:45 en el Defensores. David Ojeda, el encargado, y en el bar Ulises Mereles. Domingo Cerro Porteño Libertad en el Defensores 18:15. El árbitro Derlis López en el bar Gedidías Zacarías. Y Luqueño Nacional en Luque 20:45 el domingo, el árbitro Aldo Quiñones y en el bar Fernando López. Son las autoridades arbitrales. Nombres que se repiten mucho, que viene siendo común. Por ejemplo, Derlis Benítez viernes está en el bar, sábado dirige en cancha. Lo mismo veo aquí para otro árbitro, Fernando López tiene 2 partidos en el bar. Cosa que viene siendo común en nuestro. Hablando de árbitro, veo uruguayo hoy para sí. Paraguay, Argentina. Tejera. ¿De experiencia ya Tejera? Porque a veces en este tipo de torneos a veces hay alguno nuevo, pero Tejera ya tiene experiencia. Sí, dirigió ya partido de Libertadores, Sudamericana. Para Paraguay, Argentina. Árbitro uruguayo. Hoy 2 partidos, hablando de cobertura. Primeramente, aquí por Monumental, Paraguay-Argentina 17 horas. Y luego vamos a estar con el juego de Nacional jugando visitante ante el Aucas. 21:30. Y para los hinchas Nacional que preguntan, ¿el juego de revancha será 21:30? Sí, señores, 21:30 igualmente la revancha la próxima semana. Pero hoy lo primero, no en Ecuador, lo hicimos, es verdad, Aucas, tenemos tiempo para el porcentaje de Nacional Aucas. Cortito, ¿nos da el tiempo? Cortito, 1 minuto ahí. Pancho, resultado de, vamos, Aucas Nacional visitante. 50-50. Víctor. 60-40. 60-40. Sí, pero por la mínima, remontable. Germán Gafa. 50-50. 50-50. Carlos. 50-50. Niño. 60-40. Coincido con Víctor. Pero por la mínima también. Aucas viene mal. ¿Cómo? La localía. El tema Quito, altura, segundo tiempo. Para media distancia ahí. Hay un detalle a tener en cuenta siempre. En Quito no se siente tanto el primer tiempo. El segundo. Podemos sentir, pues entonces corre de más y el segundo te juega mala pasada. Pero últimamente hay que averiguar. Los brasileños sorprendieron porque ellos tenían temor a la altura. Sí. Y últimamente han sorprendido con buenos resultados en la altura los brasileños. Es verdad. Y esperando una pronta recuperación también nacional, en el sentido futbolístico, porque le está costando. Sí. Refuerzo para el Deportivo Luqueño, uno de valía, Otálvaro, a continuación. Habló con nosotros. Atención a toda la Nación Auriazul. Habló su refuerzo, Otálvaro. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes, súper bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, 10 puntos, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás encontrando tus primeros días ya allí entrenando en el Sportivo Luqueño? Bueno, muy bien, realmente muy contento, con muchísima ilusión. Y bueno, me encontré un grupo maravilloso de seres humanos que me han tratado súper bien. Y bueno, la idea es poner al servicio de Sportivo Luqueño mi granito de arena para conseguir objetivos grandes que nos hemos trazado. Conocemos bien a Julio César Cáceres, ya te venía hablando de semanas atrás. ¿Fue algo lento esto? ¿Fue rápido? ¿Cómo se dio todo? Sí, como bien saben, pues Julio lo tuve como compañero, como entrenador en el club anterior, y ahora pues que me lo encuentro nuevamente, sé de todo el potencial, de cómo trabaja, de su manejo, y creo que la adaptación va a ser mucho más fácil porque conozco de su metodología, su manera de transmitir, y que es una persona pues que siempre quiere ganar, y eso es a lo que le apuntamos, a poder conseguir algo importante con el club, algo que pueda quedar en la retina por muchos años, y bueno, estamos trabajando de a poco para poder conseguir eso. Uh-huh. Siempre hablaste que te sentías cómodo en el país. Tu deseo siempre estuvo en permanecer aquí en el fútbol paraguayo, Sergio. Por eso por allí estabas esperando, viendo qué salía, qué oferta tenías, y se dio finalmente lo de Luqueño.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Siempre fue, digamos, una prioridad, aunque tuve un par de acercamientos en Colombia. Hablé con un par de equipos en Colombia donde al final no se cerró, pero una de las prioridades por el tema familiar también era quedarme en el país, aparte porque me siento muy a gusto en un lugar donde me han tratado muy bien y encontrar esta linda oportunidad en la República para mí es un reto enorme y un agradecimiento inmenso porque sé lo pasional que es la gente, sé lo que transmiten, lo que realmente viven es un mundo también aparte por el sentido de pertenencia y lo que quieren al club esportivo luqueño. Entonces creo que es un lindo reto, espero estar a la altura, entregar el máximo y un poco más al servicio del club y por supuesto de cada uno de mis compañeros que hoy por hoy me siento muy agradecido de tener. ¿Cómo venís físicamente? ¿Estás ya disponible para este fin de semana? Más adelante, un par de semanas todavía para actividad, para estar ya disponible para jugar. Por supuesto, yo venía entrenando, ¿cierto? Con una disciplina, digamos que muy estricta, en el gimnasio y corriendo por ahí aparte, pero realmente en la parte futbolística creería que sería bueno tomarme una semana más para ponerme bien a punto, para estar, digamos, casi a la par, no a la par, pero sí casi a la par de mis compañeros y poder estar en condiciones de poder dar una mano, de poder apoyar, de poder transmitir y bueno, ojalá que en la próxima semana Dios permita que ya pueda estar de buena forma, sin necesidad de apurar el proceso ni mucho menos de arriesgar. Entonces realmente me voy sintiendo muy bien de a poco y la idea es lo más pronto posible para poder estar a disposición del cuerpo técnico. Correcto. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, quería saludarte y te quería hacer dos consultas, dos preguntas. Una es que si sos consciente de la realidad del club en el que estás, que es un club que tiene mucha pasión, que tiene toda una ciudad detrás, que no está pasando por el momento que quisieran a nivel de puntaje. Y segundo es, recién vos marcabas que se plantearon objetivos muy altos, muy grandes. ¿Cuáles serían esos objetivos que tienen planteados? Bueno, buenas tardes. Realmente sí, inclusive te lo dije lo comenté hace unos segundos, sé lo pasional que es la gente de Luque, porque hay detrás una ciudad, una ciudad apasionada por su equipo, una gente necesitada, digamos, de resultados inmediatos, de alegrías, ojalá que sean muy prontas, ¿cierto? Pero eso se va a conseguir a lo largo de los días, a lo largo del tiempo y ojalá sea en este año, porque realmente soy una persona que me acostumbré a ganar y por ende me exijo al máximo y trato de exigirle mucho a mis compañeros, siempre basado en un respeto y siempre detrás de un objetivo común que es al final poder conseguir cosas importantes. La otra pregunta que me hacías respecto a los objetivos, realmente cuando hablé con el presidente, uno de los objetivos que quería o que quiere el presidente es quitar todas esas creencias y quitar quizás todas esas limitaciones que a veces uno como jugador o como hincha a veces se pone de que no se pueden conseguir cosas. No, al contrario, le estamos apuntando a algo importante, porque si bien recuerdo tenemos 3-4 campeonatos casi por jugar en este semestre, entonces yo creo que la responsabilidad es muy grande, el trabajo tiene que ser aún mayor y en base a esa presión, a esa necesidad inmediata que tiene el club por conseguir algo, queremos dar lo máximo. Creo que tenemos jugadores de experiencia ahí con una mezcla de juventud súper importante para creernos de que podemos conseguir algo, pero esto se consigue con mucha unión. Necesitamos de la ayuda de la gente, el apoyo de la gente que si bien siempre lo demuestran, necesitamos obviamente copar las graderías, necesitamos el apoyo de toda la gente y sé que con la ayuda de todos ellos, como lo han venido haciendo durante tantos años, y nosotros con el cuerpo técnico y jugadores agarrados de la mano, yo creo que podemos lograrlo. Entonces la idea es venir a aportar, venir a que Sportivo Luqueño sea mucho más grande de lo que ya es y al final poder conseguir
muchas alegrías para el pueblo y la República. Sergio, sobre tu paso anterior, ¿quedó algo pendiente con Olimpia o ya es caso cerrado para vos en todo sentido? Me refiero hasta lo económico, obviamente. Pues realmente hay cositas pendientes, eso siempre hay cositas pendientes, pero eso se soluciona, hombre. Conmigo siempre, pues, nunca he tenido problema, creo que nunca he tenido problema con nadie hasta ahora. Va todo ahí, esperemos que sigan cumpliendo, que cumplan pues el tema o lo acordado inicialmente, pero bueno, es un tema que conversándolo, un tema que hay que manejarlo con mucha cautela también, por supuesto con mucho respeto a un club que me dio muchísimo también, ¿cierto? Y ojalá termine todo valga la redundancia, en buenos términos para darle solución y que todo continúe de buena manera. O sea, por ahora vienen cumpliendo bien, dentro de lo programado, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre han estado ahí dentro de los tiempos y demás cumpliendo. Perfecto, Sergio, que sea con éxitos este paso en Sportivo Luqueño y esperamos tu debut probablemente la próxima semana. Gracias por este contacto. Súper, muchísimas gracias a ustedes. Una feliz tarde para todos. Igualmente, Sergio Tálvaro, nuevo jugador del Sportivo Luqueño. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. El presidente del SENACSA, José Carlos Martín, informó que la institución suspenderá la habilitación de Ochi de forma temporal. Eso significa que la planta no podrá faenar hasta nuevo aviso los cerdos que utiliza como materia prima para sus embutidos. El servicio veterinario tomó la medida preventiva en medio de un peritaje que realizan funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por otra parte, tras la fuga de amoníaco en Ochi y la muerte de un trabajador, el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, dijo que la fábrica se debe mudar de la ciudad. Él mismo denunció contaminación hace unos meses, pero fue amenazado por la empresa cuyos propietarios se niegan a conversar con las instituciones, incluyendo el SENACSA. El CENEPA se encuentra realizando trabajos de control vectorial en distintos barrios de Asunción.